Son las 8 de la tarde, las 7 en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos a la redacción abierta, donde les vamos a tratar de ofrecer en las próximas 2 horas todo lo relevante en materia de información y también de conformación de nuestra opinión pública, de opinión, en el mejor sentido del término, del día de hoy, miércoles 4 de enero del 2023. Hoy vamos a empezar con algo clave, que es garantizar nuestra seguridad sanitaria. Y para eso doy la bienvenida a don Adolfo Albistur, que ya me acompaña aquí, de Protege tu Vida. ¿Qué tal, Xavier? ¿Qué tal? Muy bien. Pues antes de nada, los Reyes Magos me han dado un presente para ti. Hombre, ¿qué me dices? que es un desfibrilador. Estamos muy agradecidos. ¿Qué me ves muy apurado por el estrés del profesional? Mira, ojalá, digo yo siempre lo mismo, ojalá no haya que usarlo, Muchas porque gracias. es algo que evidentemente nadie queremos utilizarlo, pero en el caso de que ocurra, Sí, pues tu tenerlo familia, cerca pues tu es familia una lo tiene garantía. Pues te lo cerca. agradezco de verdad. De verdad. Oye, desfibrilador, cuéntanos. Lo primero de todo, yo te tengo que hacer partícipe de una circunstancia personal. Ajá. Ayer, a la 1 del mediodía, una persona de mi familia tuvo lo que tradicionalmente llamaríamos tú y yo un síncope. Se mareó, se cayó desmayada, en fin, tal, bien. En un centro comercial, en Alcobendas, en Madrid. Bueno, la ambulancia, quiero que sepas que tardó 1 hora y 10 minutos en llegar para trasladarla a un hospital, el Infanta Sofía, que está a unos 500 metros de allí. Ya. Esto te lo he oído contar en El Gato muchas veces a ti. Hoy quiero dar yo fe de que hay un problema con la asistencia. Quiero que vean que además esto no es una cosa que va en broma. Hay mucha gente que en este último año ha muerto a consecuencia de la lentitud en la que los servicios de ambulancia acuden a las llamadas. En concreto, 179 muertos este año. Un drama sin duda alguna. Efectivamente, es decir, bueno, este es un caso bastante extremo, ¿no? No suelen tardar tantísimo, ¿no? Pero sí es verdad que las circunstancias, según se den, pues claro, pues ya sabemos las fechas que estamos y lo que puede ocurrir. Lo que está claro que ante un infarto que dé una parada cardíaca, es que ni aun llegando a tiempo, digo a tiempo, tardando 10-12 minutos, sí. Es decir, en un plazo razonable, va a dar lugar a que puedan atender a esa persona viva. De hecho, los servicios de emergencia, que nosotros trabajamos mucho con ellos, trabajamos con el doctor Rafael José Ortega, que es médico del SUMA y es vocal del Colegio de Médicos de Madrid, nos comenta que ojalá hubiera muchísimos desfibriladores en muchísimos lugares, sobre todo en las casas cuando ellos llegan, porque en el momento que pasan más de 4 o 5 minutos, el cerebro ya empieza a estar dañado. Y cuando pasan más de 10 minutos, ese cerebro ya es inservible. Con lo cual ellos llegan simplemente a certificar, muchas veces a salvar órganos, porque no pueden hacer otra cosa, y evidentemente, teniendo un desfibrilador, la cosa cambia completamente, Xavier, cambia completamente. Un desfibrilador que apenas hay que saber nada para poderlo hacer. Claro, es que es súper sencillo, está preparado para eso, porque nosotros muchas veces vemos los desfibriladores que hay a lo mejor, no sé, en un centro comercial, lo vemos a lo mejor en los aeropuertos, en los metros. Alguna farmacia también lo tiene. Algunas farmacias, etcétera. Y hay veces que vemos a alguno y dice, bueno, sería complicado. El que tenemos en Protege tu Vida es que es así de sencillo, es esto. Es decir, en el momento que nosotros le damos a un botón, empieza a hablar, él nos cuenta qué es lo que hay que hacer, pero fundamentalmente lo que dice es que saquemos unos parches, que son estos, y los coloquemos. Aquí están los electrodos y los coloquemos, porque en el momento que esto lo hemos hecho, él ya se va a encargar de ver cómo está ese corazón. ¿Dónde hay que poner los parches? Mira, los parches se colocan tal como está el dibujo. Es decir, uno se coloca en el lado derecho. Déjame que así te libero las manos y tú puedes ir. Uno en el lado derecho aquí. Efectivamente. Y el otro en el lado izquierdo, girado, tal que aquí. Ahí, tal que ahí. Vale. Y ya está. De esa manera, tú ya estás controlando el corazón. El aparato lo que va a hacer es... Ahora habrá que conectar los parches al aparato. Sí, los parches están aquí. Correcto. ¿Vale? O sea, cuando yo he sacado estos, pero bueno, cuando se sacan quedan enganchados aquí. Entonces, lo que va a hacer el aparato es registrar lo que está ocurriendo en ese corazón. Es decir, te va a hacer un electro, que todos hemos hecho alguna vez un electro, te va a hacer un electro. En ese momento, ¿qué va a notar? Si la persona está en parada o fibrilando, te va a decir, pulse al botón, apártese y pulse al botón. Y en ese momento que pulsamos el botón, da esa corriente a ese corazón, un corazón que se ha quedado en fibrilación o parado, para y vuelve a coger latido para que vuelva a oxigenar y para que vuelva el cerebro a tener suficiente riego para que no muera. Luego ya llegan los servicios de emergencias y actúan, que son los que van a actuar, pero mantenemos
ese tiempo... Ganamos ese tiempo. Eso es, para que la persona evitamos la lesión cerebral la eventual parada definitiva. Y la eventual parada definitiva que ya llega... Además, cuanto antes mejor, porque las paradas tienen dos momentos. El momento eléctrico, que es donde actúa el desfibrilador, porque todavía el potasio no se ha ido del corazón, y luego está el momento metabólico, que ya ahí no se puede hacer nada. Por eso es la rapidez. Por eso tener un desfibrilador es básico. Es una garantía para todo. Claro, es una garantía. Si lo tenemos, fíjate que tenemos muchísimas extintores, ves por todos los sitios. Tú llegas a una comunidad de vecinos, extintores por aquí, extintores por allá. ¿Cuántos incendios hay? Pues bastante pocos. ¿Cuánta gente muere por incendios? 100 y pico. ¿Cuántos mueren por muerte de parada? 30.000. 100 diarios. Hoy van a dormir 100 personas. 30.000 al año. Efectivamente, 30.000 al año. Hoy van a morir 100 personas. O han muerto 100 personas. 5 veces más que tiene tráfico. Si tuviera un bar, un restaurante, un comercio, claro, no me lo pensaba. Claro, hay que tenerlo en muchos sitios. Muchas personas ya se animan a tenerlo en su casa, porque claro, en casa estamos muchas horas. 8 de cada 10 ocurren en casa. Comunidades de vecinos, empresas. Es verdad que no hay una obligatoriedad si no hay más de 500 personas en un lugar, pero es que el corazón no avisa. Jóvenes, mayores, sí es verdad que hay personas con más predisposición por sus patologías, pero puede ser un niño. Una persona joven, una persona mayor, da igual. El corazón, cuando tiene una cardiopatía que no la sabemos, además muchas veces no la sabemos porque no nos analizamos el corazón, puede dar estas circunstancias y tener un desfibrilador es que nos salva. Por eso yo animo muchísimo. De hecho, esté presente porque nos agradecemos mucho al Toro y a las personas como tú que nos estáis ayudando a que haya mucho más desfibriladores. Este va a ser el desfibrilador del Toro, ¿eh? O sea que nos ha protegido a todos. Muy bien, pues estáis todos protegidos. Bueno, tenéis que siempre que vengo también. Pero quiero decir que os agradezco muchísimo porque cada vez que nos llaman y nos dicen, oye, mira, pasó esto y ha ocurrido, la circunstancia se ha dado y la persona se ha salvado, para nosotros que una vida, ¿cuánto vale una vida? Claro. Vale todo. Entonces, con que a una persona se salve, para nosotros ya es más que suficiente. Con lo cual, os animo, de verdad. Tenéis ahí en pantalla un teléfono donde podemos llamar. Es el 900-730-061. Sí. Y además tenemos una oferta muy buena. Estamos empezando el año con un 30% de descuento a las personas que estáis viendo el Toro. Nos llamáis, nos decís que nos habéis visto aquí en el Toro, en redacción abierta en este caso. Pero además estamos regalando otro aparato que es un dispositivo mecánico muy sencillo de uso, que es algo que dices, bueno, un atragantamiento. Una vez un atragantamiento se queda en nada, no toses y ya está, pero otras veces se complica mucho. Se pasa fatal. Se pasa fatal. Bueno, pues si hemos tosido, si la maniobra de Heimlich no la hacen o no la hacen, no saben hacerla y no hay manera, colocamos este dispositivo que lo que va a hacer es eso. Vamos a colocarlo en esta posición y lo que hacemos es apretamos, automáticamente va a hacer vacío. Y se va a llevar lo que obstruye. Y se va a llevar lo que se haya quedado. Imaginaos que es una moneda, algo más pesado, lo va a mover para que haya aire. Porque a los 3 minutos una persona que esté sin respirar entra en parada. Con lo cual, súper eficaz. Además, si queréis, van de regalo con el desfibrilador, llamándonos diciendo que llaméis del Toro, pero también lo podéis comprar a un precio módico, podéis comprarlos para que tengáis en casa, para que tengáis en los restaurantes, para que tengáis en vuestro botiquín, porque de verdad es que es muy útil. Con lo cual os animo, ese teléfono 900-730-061 y bueno, y a tener desfibriladores y a salvar nuestra vida y tener nuestros espacios cardioprotegidos. Bueno, Adolfo Albistor, un placer enorme tenerte en el programa. Te deseo unos felices Reyes y este es un buen regalo de Reyes para mucha gente que a lo mejor tiene cardiopatías o que a lo mejor está en un lugar por el que pasa mucha gente y no quiere ver cómo alguien muere ante sus ojos, que es una de las situaciones más terribles ante las que el ser humano se puede ver expuesto. Muchas gracias. Gracias, Xavier. Muchas gracias. Bueno, vamos con nuestro recorrido informativo con Marina Álvarez, que nos va a contar los últimos detalles de lo que va a ser mañana el entierro de Benedicto XVI. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Xavier. Lo cierto es que ha desbordado esas previsiones de las autoridades italianas ese gran número de fieles que ha visitado los restos mortales de Benedicto XVI. Se calcula que en estos últimos 3 días en torno a unas 200.000 personas han pasado por la Basílica de San Pedro para decirle el último adiós a Ratzinger. Más o menos han tenido que esperar unas colas en torno a una media de 1 hora y media o incluso de 2 horas, con lo cual esa espera y esa paciencia se ha hecho notar estos días en el Vaticano. Sobre mañana, ese plato fuerte de las exequias será ese funeral que comenzará a las 9:30 en la Basílica de San Pedro. Ya está todo preparado y al no tratarse de un funeral de Estado, lo cierto es que delegaciones oficiales solo va a haber 2 países van a estar representados. Es el caso de Italia, va a estar presidido esa comisión por la primer ministra, por Giorgia Meloni, y también su país natal, el alemán, va a estar presidido por Olaf Scholz, por el primer ministro
mejor dicho, por el canciller alemán. También habrá otra representación de otros países que se va a congregar en esa plaza de San Pedro. Veremos también a Mateusz Morawiecki, que es el primer ministro de Polonia, a Viktor Orbán, el primer ministro húngaro, al que ya vimos en la Capilla Ardiente en las últimas horas. También estará el presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, y en vez del primer ministro francés, irá Gerald Darmanin, no irá Emmanuel Macron, sino lo hará su primer ministro. Más detalles sobre ese funeral no de Estado, pero sí de Benedicto XVI. Estarán presentes también varios miembros de casas reales. En el caso español estará representado por doña Sofía, la que ya hemos visto esta tarde junto al ministro Félix Bolaños, y también está confirmada la presencia del rey Felipe de Bélgica. Sobre quién va a estar también desde el punto de vista eclesiástico en esa despedida a Benedicto XVI, estará oficiada, como ya hemos contado, por el Papa Francisco, pero finalmente el encargado de presidir esa misa por motivos, por fallos de movilidad en el caso del Papa Francisco, será el cardenal Giovanni Battista Re, que va a ser el encargado de oficiar ese último adiós a Benedicto. Xavier. Bueno, todo eso no van a tener que hacer un gran esfuerzo para seguirlo minuto a minuto, porque a partir de las 8:40 de la mañana, 8:40, en esta cadena lo van a tener todo. Así es que es uno de esos días para, pues si acaso, madrugar un poco y estar pendiente de la señal de la televisión que nos lo cuenta todo. Relacionado con la religión, aunque no con la católica, sino con la religión luterana. La policía de Finlandia anda muy revuelta con una investigación abierta sobre el incendio provocado, intencionado, de una iglesia luterana en el día de Navidad, cuando precisamente se estaba celebrando dentro una misa. Se trata de una iglesia centenaria del sur de Carelia, en un municipio, a nosotros nos dice poco todo esto, llamado Rautjärvi, cerca de la frontera suroriental de Finlandia con Rusia. La iglesia ha quedado destruida por completo y el incendio fue descubierto y advertido por el párroco porque se produjo al empezar la misa del domingo por la mañana. Bueno, y de ahí nos vamos a la actualidad por proximidad de Ucrania. Marina. Tenemos que hablar efectivamente de Ucrania. Ya son 89 las víctimas mortales reconocidas por Rusia en ese último ataque llevado a cabo en la región de Donetsk. Se trata de un ataque que se produjo contra un edificio militar en el que varios soldados, cientos, se encontraban celebrando la Nochevieja. En Ucrania hablan de más muertos, hablan de cientos, mientras que, como decimos, en Rusia solo hablan de 59. Hay miedo. Ucrania ya se está preparando sobre las posibles represalias que puede tener este ataque, como decimos, en la región de Donetsk. Y por otra parte tenemos que hablar también del gas y del precio de la luz, que ya saben que es la gran consecuencia de esta guerra de Ucrania. Lo cierto es que todas las medidas tomadas por el gobierno, ese tope al precio del gas, esa rebaja de los impuestos, no han contenido, no han conseguido reducir pues lo que todos nos temíamos, esa subida en el año 2022 de la luz en torno a un más del 88%. Hemos dejado atrás un año complicado para los españoles en cuanto a las facturas. El precio de la luz medio ha sido de 209,69 euros por megavatio hora. Subió un 88% en España en 2022. Agosto, además de ser un mes caluroso, fue el mes más caro en cuanto al precio de la luz para los ciudadanos, 307,92 euros por megavatio hora. Noviembre fue el mes más barato, 123,63 euros, y el último mes del año tuvimos una subida, convirtiéndose en el segundo mejor. El precio fue subiendo con el paso de los meses, y luego de repente experimentamos una caída. El gobierno, con sus explicaciones, no deja clara la situación. Subieron los precios, prometieron controlarlos y no lo hicieron. En cuanto al gas natural, el gobierno sube un 9% la tarifa regulada desde el 1 de enero. El comienzo de año va a ser duro para todos los hogares. Las necesidades básicas van a ser costosas, ya que con la subida de la tarifa de último recurso establecida por la Administración, no va a ser tan fácil llegar a fin de mes. Si los costes se modifican en función de la materia prima y sigue esta tendencia al alza de los precios, el mercado regulado seguiría subiendo. ¿No sería rentable pasarse a un mercado libre? Bueno, empieza el año y con él una de las cosas de las que van a oír hablar muy a menudo, porque estamos en un rango de deuda pública extraordinario, elevadísimo, que compromete mucho el futuro de la economía española. Más de 1,5 billones de deuda pública.
2023 será más complicado que el anterior. La deuda pública española supera la barrera del billón con B y medio de euros y se espera que aumente a lo largo de todo el año. Según los últimos datos publicados por Eurostat, nuestra economía se encuentra entre las 10 más endeudadas de todo el mundo. Solo nos superan Grecia, Italia y Portugal. Y lo cierto es que desde 2007, cuando gobernaba Zapatero, no ha dejado de aumentar. Y desde que gobierna Sánchez, se estima que se ha incrementado en más de 346.000 millones. En concreto, en el último año, la deuda del Estado ha aumentado un 6,8%, lo que hace 200 millones de euros al día, y la misma supone ya una ratio sobre el PIB del 116%. El 60% de la deuda, además, se encuentra en manos del Banco Central Europeo, mismo organismo que ahora dejará de comprar 90.000 millones de nuestro déficit. El europeo es el mayor comprador de deuda pública de Europa y, por tanto, es el único comprador de deuda española. Que decida dejar de hacerlo deja a nuestro país en una tesitura complicada al tener que buscar nuevos compradores de esta deuda. El gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, insiste en que la salud de la economía española puede seguir empeorando y su cargo está en el punto de mira del Ejecutivo. Expira en mayo de 2024 tras las elecciones generales y es un mandato que Sánchez ya intenta presionar como ya hiciera con la dirección del INE. Además, la número 2 del Banco de España, Margarita Delgado, ha sido colocada por el Ejecutivo y también a filas cercanos a Calviño y Bolaños como Soledad Núñez, ex gurú del Partido Socialista de Zapatero, que incluso hace apenas un año se cantaba como sucesora. Bueno, y me parece un buen propósito, ahora que se acercan los Reyes Magos, que le pidáis a los Reyes Magos una suscripción al Club de Amigos del Toro Televisión. Ya sabéis, se trata de ayudarnos para que nosotros podamos ser vuestro portavoz, podamos ser el difusor de unas ideas que compartimos, de unas creencias que compartimos y de un espíritu, el de la libertad, que parece ciertamente arañado por las acciones del gobierno que tenemos. Así es que no se me ocurre mejor momento para acercarse y formar parte del Club de Amigos del Toro Televisión. En síntesis, os pedimos una pequeña subvención que nos permita crecer y extender nuestra señal al conjunto de España y que todos los españoles que piensan como nosotros sientan ese confortable coincidencia en que hay algún medio de comunicación que defiende lo que ellos piensan. Bueno, además de eso, os presentamos Discipline. Aquí lo veis, es un juego de temática cultural y católica muy completo, dirigido a niños y adultos para su educación y diversión, porque Discipline une la tradición en sus contenidos de arte, de historia, de la vida de Jesús, del Antiguo Testamento, música y actualidad, junto con la vanguardia tecnológica. Discipline incluye una aplicación con 2.500 preguntas, karaoke, realidad aumentada, imágenes en 3D y experimentos que se traducen en valores y en principios. Discipline contiene 2 juegos, uno para niños, otro para adultos. Discipline es un juego que nos acerca a Jesús de forma lúdica y divertida. Así es que nos parece que Discipline es el mejor regalo en estos días. Bueno, pero no es lo único que podemos hacer y sobre todo pues para los que somos un poco más mayores, un reloj que viene bien todos los años, sí, un regalo, mejor dicho, que viene bien todos los años, es un reloj y nosotros desde el Toro Televisión hemos lanzado pues una nueva colección de relojes, en este caso automáticos. Yo llevo aquí, lo pueden ver, este reloj automático para mujer, también lo hay para hombre y las características que tiene son únicas y solo las van a encontrar aquí, en el Toro Televisión. Se trata de un reloj, como decimos, equipado con cristal mineral, recubierto de zafiro, de acero inoxidable y además todos aquellos que les guste bucear o lo que quieran hacer con él lo pueden sumergir a 100 metros y además tiene garantía de 2 años. Lo más bonito de este reloj del automático es la parte de atrás que es transparente y bueno, con el que podemos ver toda la maquinaria de este reloj, lo van a ver ahora mismo. El funcionamiento del reloj en vivo. Todo el funcionamiento, esto es único, esto no se puede ver en un reloj tradicional, ¿no? Vamos a ver si... Se está viendo en las imágenes de tu derecha, así es que no te preocupes. Bueno, pues animamos a todos nuestros espectadores, a todos los rezagados con los regalos de los Reyes Magos, a que lo apunten en la carta o a que se acerquen a... Un italiano diría, qué espectáculo de reloj, ¿eh? Pues sí. Sí, la verdad es que sí. Nos vamos a publicidad. Abrimos entonces la mesa de análisis político y con sumo placer os presento ya a nuestros invitados en el día de hoy. Don Antonio Alonso Timón. Muy buenas noches, señor Alonso Orcajo. Timón, profesor de Derecho Administrativo. Usted sé que se ha portado muy bien, no este año, sino también los anteriores, y que tiene un regalo de Reyes
de parte de sus alumnos. Ya, la mala noticia es que no tiene que ser usted el que lo juzgue, sino los Reyes Magos. Entonces vamos a ver cómo se portan. Pero bueno, yo he intentado ser bueno, benéfico a lo largo del año. Me consta que sus alumnos le tienen en el mejor de los recuerdos. No crea usted, publiqué las notas antes de nadie y tengo la revisión de exámenes la semana que viene y ya veremos. Pero bueno, se han portado bien ellos también y han suspendido pocos. No tiene que ver con el resultado. Bueno, además el lo importante... agradecimiento hacia el que te enseña y te enseña bien, me consta, porque me he encontrado a algunos de sus alumnos de los últimos años y así me lo han hecho saber. Son muy agradecidos y muy buenos y yo estoy encantado de dar clase en una universidad como la que estoy. Y ya sabe usted que lo importante de los exámenes no es aprobar o suspender, sino participar. Hay que estar imbuidos del espíritu del barón de Kuerten. Y aprender. Y aprender, efectivamente. Por supuesto. Don Enrique Calvet, muy buenas noches. Muy buenas noches, feliz año a todos, feliz años a todos los que están del otro de la pantalla y a esta egregia mesa. Don Enrique ya le conocen todos, ha sido muchos años eurodiputado, es fundador de ULIS, que no estaría mal que contase qué es esto de ULIS. Pues ULIS es una asociación que organicé cuando era europarlamentario, que yo creo que su título lo dice todo, una asociación con vocación tuvo de hacerse partido de unidos, libres, iguales y solidarios, es decir, una España de ciudadanos, y que la verdad con la COVID pues frenó mucho su arranque, pero ya veremos. Ahí está. Ahora vamos se a ver asocia, por ejemplo, a la manifestación del 21 y, en fin, seguiremos luchando por las dos cosas, es decir, por una Europa de ciudadanos unidos, libres y por una España, y por una Europa más y mejor. Bueno, de eso les hablaremos a su debido tiempo, porque ahora estamos todos con el lío este de Reyes, así es que de la manifestación del día 21 tendrán cumplida invocación para ver si deciden ustedes apoyarla con su presencia en ella. Don Luis Uñer, muy buenas noches. Muy buenas noches. Economista e impulsor de Acción Liberal. Así es, y muy feliz año también. Y bueno, pues atacando este nuevo año con moderado optimismo, ¿no? Y bueno, pues con la buena nueva, ¿no? Ya acercándose a la buena nueva del foro de Davos, ¿no? De que no tendremos nada, pero seremos felices, ¿no? Bueno, y esa ironía hay que explicarla también, porque a veces en los medios se sabe que la ironía es difícil de entender. Don Paco Álvarez, geógrafo, historiador, el hombre de la memoria de Roma en España y de España en Roma, y además de todo eso... Y además... un intelectual como la copa un pino. Pues me he quedado, muy buenas noches, me he quedado un poco asustado con lo que ha dicho Luis, porque yo sí espero que nos traigan algo los Reyes y ser feliz, pero porque nos traigan algo. Sí. Bueno, hoy en día carbón no está mal, se le puede vender a Alemania y tal. Eso carbón se acepta. No sé si la venta de carbón también está prohibida por el gobierno. Ya saben que está prohibida investigar si le tenemos, está prohibido extraerlo. Bueno, eso ya es un pecado gordísimo, pero eso de regalarlo tampoco debe ser muy legal. Hacer barbacoa también está prohibido. Bueno, hoy tenemos lamentablemente que empezar el programa, porque esta es una noticia de enorme calado para los que tenemos ya cierta memoria, el fallecimiento de Nicolás Redondo Urbieta, el que fue líder de la UGT, incontestado líder de la UGT, ha fallecido, nos ha dejado 94 años. Este hombre tenía muchas singularidades. La primera, era un sindicalista que trabajó. Cosa extraordinaria, visto lo que conocemos de algunos líderes sindicales del momento, ¿verdad? Sobre todo de su independencia, quiero dejar yo un apunte, pues eso se demuestra porque se enfrentó con una huelga general al que era, de la misma madera, Felipe González Márquez, presidente del gobierno entonces. Y luego tuvo una manera de actuar absolutamente ejemplar. Le metieron un gol con aquello de las cooperativas de la PSV y el hombre pues se quitó de en medio, dejó la Secretaría General del sindicato con enorme disgusto porque no tenía el hombre, al parecer, idea clara de qué es lo que se cocía en ese escándalo que fue el de las PSV. Vamos a rendirle homenaje con un pequeño resumen de quién fue Nicolás Redondo Urbieta. Nicolás Redondo, el histórico líder sindicalista que durante 2 décadas estuvo al frente de UGT, ha muerto este miércoles a los 95 años de edad. Redondo, trabajador metalúrgico nacido en Baracaldo, también fue diputado socialista por Vizcaya entre 1977 y 1987, año en el que dimitió después de votar en contra de los presupuestos generales de Felipe González.
Desde UGT recuerdan su intensa lucha por los derechos de las personas trabajadoras, la mejora del empleo y la igualdad en la sociedad española. Y añaden que fue una figura imprescindible del sindicalismo en España durante la dictadura franquista, la transición y la democracia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado un mensaje a través de su cuenta de Twitter, señalándole como un ejemplo de lucha comprometida por el avance de los derechos de los trabajadores y del estado del bienestar. Un mensaje que se suma al de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha destacado que Redondo deja atrás una vida consagrada a la defensa de las personas trabajadoras, las libertades y la democracia. Uno de los momentos más destacados de su carrera fue la frase que dijo al secretario general de Comisiones Obreras, Marcelino Camacho, en un debate cara a cara en Televisión Española. Mientes, Marcelino, y tú lo sabes, en ocasión de las primeras elecciones sindicales de toda la democracia. Se afilió al PSOE y a UGT en 1945. Así arrancó una biografía sindical de larguísimo recorrido que alcanzó la primera línea pública en 1976, cuando fue elegido secretario general de la UGT en el 30 Congreso de la Central Sindical Socialista hasta 1994, cuando se retiró de toda actividad política y sindical. Bueno, glosar a Nicolás Redondo sin duda no es fácil, llevaba mucho tiempo retirado, apenas conocemos qué es lo que pensaba sobre algunas de las cosas que le han venido a pasar a este país en los últimos años, pero don Enrique Calvet seguro que se atreve. Hombre, sobre esto mismísimo último que usted dice, yo solo me atrevería a especular, yo creo que estaría indignado, porque yo conocí a Nicolás, vamos, fue mi maestro en muchas cosas y mi jefe porque yo fui primero miembro del gabinete económico de la UGT Confederal cuando él estaba ahí y terminé siendo el director de ese gabinete económico. Yo entro, cuando sale Almunia, había otra persona, se llamaba Pedro Guardeño, que estuvo un tiempo, también él se va a Astilleros y yo entonces le suplo. Yo fui, digamos, funcionario de esa UGT, no fui un cargo electo. Entonces, yo quiero completar lo que se ha dicho, más allá de las relaciones personales que se puedan tener. Era un hombre de un carácter difícil, no le gustaban los desclasados, yo podía ser un desclasado, pero bueno, siempre, yo le admiraba y respetaba, y él siempre me respetó y valoró mi trabajo, gracias a Dios. Pero yo creo que más que un sindicalista, que lo era, por supuesto, que lo era, a la vieja usanza, como usted dice, porque había trabajado en Astillero, él era de la naval de Sestao, ¿verdad? Había trabajado, pero es una figura política, y era un político absolutamente clave de la transición española, de una enorme trascendencia. Entonces, no se puede hacer todas pero era un hombre absolutamente convencido, con unas enormes convicciones democráticas y, por supuesto, con unas convicciones socialdemócratas que le hacían ver el mundo así. Pero, por ejemplo, él es, así como a Felipe González se le puede decir que suprimiendo el marxismo y tal, moderniza el PSOE y crea un PSOE que va a poder sostener a la democracia española, él, sin duda alguna, eso lo favorece, es decir, él lo impulsa, puesto que él era una de las virtudes que tenía, es que sabía muy bien de sus capacidades y incluso de su talante y para lo que podía servir. Y entonces, cuando era el que todo el mundo pensaba que iba a salir de Suez como secretario general, él es el que potencia a Felipe González, porque él sabía, bueno, era un obrero, un trabajador y una persona, el otro era un abogado y una persona, como él dijo una vez, a mí es que hay que saber a las personas dónde hay que ponerlas. A mí no me pueden nombrar a ir a negociar un convenio de paz porque arme una guerra. O sea, era un hombre que sabía de... Y bueno, él supo precisamente eso, supo entonces también crear una UGT, un sindicato de la nada, porque lo que existía era comisiones obreras, absolutamente moderno, socialdemócrata, es decir, crear un mercado de trabajo en todos sus aspectos asimilable en una democracia moderna. De ahí sus enormes enfrentamientos con
comisiones, y además, si una cosa le distinguía junto con Ramón Rubial, era su profundo anticomunismo, ¿eh? Eso también lo he de decir. Yo diría que afortunadamente eso les hace pensar qué podría pensar. Ahora él, claro, eran otras épocas, pero tenía uno de Juventudes que llevaba un arete, ¿verdad? En aquella época, y a poco lo mata. Eso no puede representar a la UGT. Era un hombre de su época, de un sindicalismo que tenía que evolucionar después, de unos enormes... Y para mí una figura política es clave, por ejemplo, para los pactos de la Moncloa. Es decir, es no solo un sindicalista, es una figura política clave y la más limpia que yo he conocido de la transición española. Y por terminar, como usted muy bien ha dicho, él hace también un sindicato independiente, no correa de transmisión. Por ejemplo, él abandona su puesto de diputado. Él rompe con la idea de que todo miembro de UGT tiene que tener carne del Partido Socialista y la viceversa. No, eso lo separa. Hay otra frase muy célebre en el Congreso, yo estaba ahí delante, previo a la elección de 1982 de Felipe González, donde dice, o previo o justo después, dice, nos alegramos y tal, pero esto no va a ser nunca un cheque en blanco que va a entregar la UGT. De hecho, le hace una huelga general, que es la única que ha triunfado en España, y estoy muy orgulloso de haber participado en ella, que es la única que triunfó en España, pues por una cosa sencilla, por él veía una deriva de Felipe González hacia posturas probablemente más modernas, pero también más concesivas, y fue la ley de 40 horas y la promesa rota por Felipe González de no poner la ley de 40 horas máximas semanales, lo que desemboca en desencuentros y tal, pero era un hombre inteligente, nunca tampoco rompió la baraja hasta punto de poner la transición, la democracia española, que es a lo que sobre todo sirvió. Entonces, yo creo, claro, lo que pasa es que no era tan mediático, la gente tiene memoria de pez, no hay mucho... alguien me ha dicho, alguien joven, esta acá, Nicolás Redondo, me suena quién era y tal. Y sin embargo es una persona mucho más clave que otro que han pasado. Entonces, un homenaje a... Sí, se ha ido a alguien que figurará en la historia de España. Don Antonio Alonso Timón. Bueno, en primer lugar coincido en que es una figura de la predemocracia y de la transición muy importante. Enrique, como es medio francés y habla muy bien francés, se ha referido a lo que nosotros conocemos como Suresnes. Tú lo has pronunciado muy bien, como en francés, pero efectivamente... Me permite una nota a pie de página. Ser medio francés exige hablar bien francés. Ahora, pero Enrique lo habla bien. Español al 100% parece que no. No, exactamente, sí, ciertamente. Pero efectivamente, ya en el Congreso de Suresnes, cuando él da un paso al lado y deja que Felipe González haga esa profunda reestructuración del Partido Socialista, que también le sentó a la democracia española, porque era un partido socialista que verdaderamente era un partido socialdemócrata, que se supo coger las riendas con responsabilidades de gobierno y hacer una política en aquel momento muy razonable, sin traspasar las líneas rojas que hoy en día se están traspasando. Pero es que además es una persona que ha sido honesta. Yo creo que a lo largo de su trayectoria política es una persona de profundas convicciones, que era un sindicalista de libro, había trabajado en la naval, el compañero del metal, ¿no? El compañero del metal, y que yo creo que la trayectoria política suya es una trayectoria sólida y una trayectoria honesta. Y efectivamente se lleva un disgusto importante cuando se entera del tejemaneje que se había hecho con la PSV. Y también ha salido en el reportaje, yo quiero reivindicar ese sindicalismo de aquella época, que yo creo que fue necesario y que ayudó a consolidar nuestra democracia, y la figura de Marcelino Camacho, al que yo con Marcelino Camacho de jovencito tuve la oportunidad de hablar un par de veces y me pareció un tipo bastante sensato y bastante razonable. Y creo que también era un sindicalismo diferente al sindicalismo de hoy en día, un sindicalismo que iba a servir y no a servirse, y yo creo que la figura de Nicolás Redondo y Marcelino Camacho hizo mucho bien a la democracia española en el momento inicial de la transición. Se va una persona, pues como digo, que ha sido una figura clave en el periodo de transición en este país y cuyo legado deberían seguir algunos que no siguen en la actualidad. Sí, porque... Dos apostillas, ¿me permite? ¿Cómo no? Una es decir, es un hombre
Otra característica que tuvo es que no tenía rencor, tenía muchísima desconfianza. Es un problema, muchísima desconfianza, y eso lo siento en la segunda postilla. La primera es, no tenía nada de rencor y tal. Hay que saber que a él, durante el franquismo, no es que hiciera cárcel, es que le dieron unas palizas de muerte y su familia sufrió mucho. Nunca jamás se quejó, nunca jamás él quiso pensar. O sea, él entendió que se había llegado a otra época de la época. Y la segunda, quiero decir, oye, que cada palo aguante su vela, porque yo lo viví, e incluso viví la solución de la PSV. Ahí fue él que era tan desconfiado donde traicionaron su confianza. 2 personas, y no me duele decirlo, su yerno, ni siquiera me acuerdo muy bien, y un abogado llamado Sotos. Si no recuerdo mal, Carlos Sotos. Pero asumió responsabilidades políticas y se fue. Absolutamente. Cosa que hoy en día... Lo arregló mucho Valeriano Gómez, que después fue tal, porque la gente terminó teniendo su vivienda y tal, pero claro, eso le afectó moralmente terriblemente, ¿no? Terriblemente, porque eso fueron esas 2 personas que le embarcaron. Claro, él era, como he dicho, un obrero, bueno, lo que es montar una cooperativa, una cosa de vivienda, la financiación y tal, y delegó en quien no debía. Bueno, se habla mucho de la Constitución, ustedes lo saben, nosotros casi cada día hablamos de la Constitución, siempre en unos términos pues, positivos y de admiración, pero quizás fuera más importante para aquella democracia incipiente los pactos de la Moncloa, y sin estos 2 citados, sin Nicolás Redondo Urbieta y sin Marcelino Camacho, eso hubiera sido sencillamente imposible. Eso es. Y eso nos estabilizó más que la Carta Magna, aunque estén bastante olvidados. Don Paco Álvarez. Pues yo creo que se ha dicho casi todo lo bueno sobre Nicolás Redondo, y lo que siento sobre todo es nostalgia, escuchándoos y acordándome de él y de esa democracia incipiente y comparando ese sindicato de la UGT con lo que tenemos ahora. Entonces, no tiene nada que ver, se parece el nombre, incluso hemos visto en la capilla fúnebre que han puesto una bandera de la UGT, no han puesto una bandera de España, porque debe ser que les molesta a ellos cuando Nicolás la tenía en su despacho. Por supuesto. Como podemos, como sabemos los que tuvimos la suerte de verle en alguna ocasión. Yo obviamente no le conocí, tengo bastantes años menos, pero sí me llama la atención eso, la altura política que tenían los sindicalistas, los políticos, etcétera, etcétera, que hicieron la transición, y la enanez, porque no se puede decir de otra manera, de quienes hoy ocupan el despacho en el que se capitaneó la democracia. Yo creo que con eso está todo dicho. Y la independencia del poder político, que no es poca cosa, sobre todo en tiempos en los que andaban con el reparto de los bienes del sindicato vertical, del cual no salió nada mal parada la UGT, ¿verdad? Pero a pesar del reparto... Depende de cómo se mire. No. Porque ya sabes que todo lo que es nuevos ministerios debería pertenecer a la UGT. Sí, pero si eso era el hipódromo, hombre. Pero fíjense que había más sindicatos que no recibieron nada. Sí, por supuesto. Luis Uñer. Oye, efectivamente, Nicolás Redondo era un hombre de su tiempo, ¿no? Pero además, él y otras figuras de la transición supieron ver que no había que mirar hacia atrás, sino que debíamos mirar hacia adelante, buscar la modernidad y aproximarnos, ¿no? Aproximar nuestro estándar, ¿no? Político, económico y social, pues a Europa o al mundo occidental en general. Y lo supieron ver. Y Nicolás Redondo, en mi opinión, tenía una misión, no como ahora, ¿no? Ahora los sindicatos son una correa, como muy bien ha dicho Enrique, de transmisión, ¿no? Tenía una misión, ¿no? Que era, aparte de defender a los trabajadores, modernizar el mercado laboral e imbricar, ¿no? el sindicalismo, ¿no? En la democracia moderna y y como contrapeso, ¿no? Como contrapeso, ¿no? de los gobiernos, ¿no? Que ahora mismo pues, no conocemos esa situación, ¿no? Entonces, bueno, básicamente yo creo que era hombre de su tiempo y que además, como otros, supieron ver, ¿no? qué era el futuro, ¿no? Cómo debía ser el futuro. Me he pasado una anécdota. Adelante. Cuando la huelga general y el famoso debate sobre la semana de 40 horas, las presiones que se ejercieron sobre él fueron terribles y a veces por personas interpuestas. Y un sindicalista que él apoyaba fue llamado directamente por Felipe González, sometido a una presión terrible para que, en fin, dejara la huelga y tal.
y este hombre llevaba una responsabilidad muy fuerte en Cataluña y se resistió, por supuesto, y como una piña fue a la huelga general y apoyó. Y este hombre era Pepe Álvarez en aquella época. Después fue Pep Álvarez y ahora mismo es el secretario general de la UGT. Ese también ha evolucionado, ¿eh? Conocido en el sindicato como Colorines, pero bueno, dejémoslo estar. Por cierto, Enrique, ya que estás aquí, resulta que la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, sospecha grandemente del tesorero del PSOE en Valencia. Y ya saben, es el caso Azud, el caso de la corrupción política más grosera que hay, que es pues la constructora que paga cosas en nombre de... Fíjate, este hombre que hablamos de campañas, por ejemplo, la de Cristina Narbona para la alcaldía de Valencia, que no consiguió. Se trata de financiar la compra de caramelos, de abanicos, de mecheros, de llaveros, de globos, de gorras. Y esto me recuerda a mí enormemente a los botes de la UGT actual en Andalucía. Te recordarás que era lo mismo, ¿verdad? O parecido. Sí, evidentemente ha evolucionado. Me da muchísima pena. Yo evidentemente no me reconozco en la UGT actual como no me reconozco en el PSOE actual y en su evolución. Siempre he dicho que para mí, y eso usted, don Xavier, que es de allí, le va a decir, la enorme traición que hace a la clase obrera a través de los charnegos, la UGT, desde hace unos 20 años. Y comisiones obreras. Y comisiones obreras, pues bueno, no, pero yo no, claro, no me meto. Claro, es vomitivo. O sea, es la antítesis de lo que te digo, desde luego la antítesis de lo que concebía Nicolás Redondo, que también era lo de la unidad de la patria. Es que ni se le pasaba por la imaginación que se pusiera en discusión y eso que con él a STV y tal, pues tenía sus relaciones. Y, por ejemplo, se oponía absolutamente a lo que él quería, que era que hubiera unos convenios de ámbito autonómico solo para el País Vasco y tal. Él siempre se opuso, ¿no? Pero bueno, y la corrupción, bueno, no podía soportarla. Pero entonces eso ha evolucionado muchísimo, desgraciadamente, como bien se sabe, y yo solo lo puedo lamentar, que decir, es la putrefacción de los tiempos, ¿no? Es una pena, pero claro, él era un trabajador que había sufrido la dictadura, que se había luchado por la democracia y que sabía lo que era eso. Ahora mismo, pues ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener, tanto en la política, tanto en el PSOE, perdón, como en la UGT, gente que desde el principio han vivido de la organización, del aparato, ya se había liberado, ya se había... Y ha habido manzanas podridas que se han demostrado tarde, que sin embargo pertenecían a la época de Nicolás, ¿no? Que como es el del Soma, ¿cómo se llama? Luis Ángel Villa. Luego, ya lo sabía. Y la verdad es que nos engañó a todos, ¿eh? Vamos, yo he visto a gente llorar, no voy a decir el nombre, pero sigue siendo amigo mío y sigue estando en GT y además sigue estando en Mineri. Llorar porque lo consideraba un enorme líder, la UGT en Asturias, y claro, fue tal la desilusión de ver que era un corrupto total. Fernández Villa, exacto. Sí, sí. Que además a mí nunca me gustó porque actuaba de manera mafiosa, eso sí, dentro del partido. Pero una cosa es actuar de manera... Yo a ti sí te doy las horas, yo a ti no y tal. O, bueno, una cosa es esa y la otra es, forrarse. Este fue descubierto por la eficiencia de un trabajador bancario que al verlo llegar con 2 millones o casi 3 de las antiguas pesetas en billete arrugado dijo, oiga, vamos a ver, este dinero... ¿De dónde proviene? Esto parece... A ver qué pasa. Profesor Timón, vamos a ver, esto del caso Azud, que ha girado completamente con los años y que ahora la brújula señala al PSOE, da muestra clara de cuando se quiere dibujar un escenario judicial contra lo que fue antiguamente el Partido Popular en Valencia, ¿no? Ahora queda todo mucho más en equilibrio, ¿no? Bueno, el caso Azud va tomando velocidad de crucero. Entonces van saliendo cosas y ya veremos qué es lo que va a salir en los próximos días o en los próximos meses. Pero desde luego es un caso que afecta no solo al Partido Socialista, como estamos viendo ahora, sino que también afecta
al Partido Popular y que es un síntoma más de lo que hemos vivido en la democracia española. En esa democracia, ha dicho anteriormente Luis una palabra clave, que es que la gente de aquella época miraba hacia adelante. Yo que no sé hablar francés, pero sí hablo inglés, era un forward looking, no un backward looking, ¿no? Sí, que es lo que tenemos en la actualidad. En la actualidad la gente mira hacia el pasado en un lenguaje guerra civilista, etcétera, etcétera. Es decir, poco a poco nuestra democracia ha ido cogiendo unos vicios importantes y la corrupción es una expresión más de ellos. Porque hemos ido perdiendo, hemos ido erosionando las instituciones, lo hemos estado viendo en los últimos meses qué es lo que ha ocurrido, pero eso se ha producido también porque la categoría personal de las personas que están al frente de esas instituciones no es la misma. Y el caso Azud es un ejemplo paradigmático de lo que estamos diciendo. Hay una corrupción institucional en los partidos políticos que, con zarandajas de estas, y luego tenemos un problema de fondo importante, que es la financiación de los partidos políticos. La ley de financiación de los partidos políticos en este país simplemente no funciona. No funciona. Por no hablar de la financiación sindical. Bueno, hablamos de la financiación sindical si quieres también, que por supuesto no funciona. Y de hecho la financiación sindical en este país se ha resuelto a través de lo que se llaman los cursos de formación del tripartito, ¿no? donde se han repartido pues, numerosas prebendas y sobre todo mucho dinero con cursos que en algunos casos ni siquiera se han impartido. Pero en el caso de los partidos políticos tenemos que empezar a replantearnos cuál es el sistema de financiación, porque ninguno cumple la ley de financiación de los partidos políticos. Y si no se cumple la ley de financiación de los partidos políticos, que debe ser el marco estable que dote de una cierta transparencia a los partidos políticos, a pesar de que se ha metido en la ley de contratos del sector público, en la última modificación que se hizo de la misma, que los partidos políticos y la contratación que llevan a cabo también esté sometido a los requisitos de transparencia, pero el problema es que no funciona y suceden estos casos, que ya digo, que apuntó primero el Partido Popular, que ahora apunta al Partido Socialista, pero que es extrapolable a otras comunidades autónomas, que no es solo la Comunidad Valenciana. E insisto, en el caso Azud yo creo que todavía tendrán que salir más cosas que todavía no han salido. Paco Álvarez. Sí, pues me estaba acordando de cómo se subió el sueldo, entre otros presidentes autonómicos, el valenciano hace muy poco, ¿no? Al 4%. Y yo creo que lo ha hecho un poco con vistas a que primero va a quedar en el paro en breve y segundo, pues oye, ya puestos, pues si termina yendo a juicio o algo así por estas cositas que pasan en Valencia, pues bueno, por lo menos tener un mejor pasar. No, porque evidentemente, o sea, es lo que ha dicho el profesor, o sea, estamos en una situación en la que los políticos se creen, y lo estamos viendo del gobierno para abajo, que están por encima de las leyes. Lo hemos estado oyendo todos estos días, que sí, incluso que si el Congreso estaba por encima de la Constitución, se llegó a decir hace poco. Entonces, si evidentemente piensan eso, ¿cómo no van a pensar que eso de la corrupción o que no va con ellos? O sea, yo me gasto el dinero del Estado en lo que me dé la gana, me gasto el dinero de la autonomía en lo que me dé la gana y me gasto el dinero de los empresarios a los que luego favoreceré en caramelos o en lo que sea, o en cosas peores como se las gastaban en Andalucía. Entonces, bueno, pues es lo que tenemos y ojalá que algún día pues se haga un poquito limpieza. Luis. Bueno, hablaba el profesor de financiación de los partidos políticos. Yo hablo del presupuesto de los partidos políticos. Es decir, un partido político actualmente es una máquina de generación de empleo. O sea, de empleados del partido, empleados que sitúo en múltiples instituciones públicas y que debo sostener. Y para sostenerlas, no solo además controlo presupuestos públicos de los cuales, bueno, pues de alguna manera alguien puede aprovecharse, sino que para financiar nuevas campañas, elecciones donde debo tener los mejores resultados posibles, pues claro, no tengo esa financiación y debo utilizar vías, ¿no? Ilegales para completarla. No tanto lo veo como un enriquecimiento que habrá personal de la gente, como sostengo estas máquinas gigantescas, ¿no? de gente empleada a mi cargo, ¿no? Y entonces, pues para eso debo buscar todos los métodos y toda la financiación posible para llegar a ese objetivo.
Bueno, pues vamos con más asuntos de actualidad. Año nuevo, vida nueva, pero ya saben que hay asuntos enquistados en la vida política española, como es la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El PP ha empezado fuerte el año con este asunto, presentando una proposición de ley para despolitizar, digamos, los poderes judiciales en España. En concreto, lo que ellos proponían esta semana era que 12 de los 20 vocales sean elegidos por los propios jueces y solo 8 por el Congreso y por el Senado. Ya hay respuesta del Gobierno a esta petición del Partido Popular, lo ha hecho hoy Isabel Rodríguez. Dice que primero ellos tienen que cumplir con la Constitución y sentarse a renovar el Consejo General del Poder Judicial, y solo entonces se podrá hablar de cambiar ese sistema de elección a los jueces. Escuchamos a Isabel Rodríguez. Señor Feijóo vuelve a las excusas de siempre, porque yo les quiero recordar que no es la primera ocasión que el Partido Popular ha hecho este tipo de iniciativas en el Parlamento, donde, por cierto, ha recibido el rechazo de la mayoría. Uno tiene que aceptar cuál fue el resultado de las urnas y que no tiene mayoría en el Parlamento, y sobre todo creo que ya es la enésima excusa, pero el cumplimiento de la Constitución no se puede excusar y no se puede condicionar. Hay que cumplir la Constitución y eso es lo que reclama el Gobierno. Antonio. Bueno, aquí esto es... Por favor, si no te importa, explícanos en qué puñetas no cumple la Constitución y por qué no lo llevan al juicio. Bueno, vamos a... Es que ese mantra ya... Perdona. Bueno, aquí hay... Esto tiene varias aristas, ¿no? Porque es muy gracioso que ahora todo el mundo se haya acordado de que es conveniente que los miembros o por lo menos la mayoría, 12 de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial, sea aprobado por los jueces. Pero esto es una reforma que se hizo. El artículo 121, creo recordar, de la Constitución dice eso, que 12 de los 20 miembros tienen que ser nombrados por las asociaciones judiciales, por los jueces. ¿Qué se hizo? Se hizo una interpretación, desde mi punto de vista, no conforme con el espíritu de la Constitución, y en la Ley Orgánica del Poder Judicial se dijo que los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial serían nombrados por el Congreso y por el Senado, 10 y 10. Lo que sí se hace es que se nombra los 12 entre miembros de la carrera judicial y los otros 8 entre juristas de reconocido prestigio con al menos 15 años de experiencia profesional. Pero eso lleva así desde 1985, con la famosa frase que verbalizó el vicepresidente del Gobierno en aquella época, don Alfonso Guerra, dice: Montesquieu ha muerto. Bueno, pues Montesquieu lleva muerto desde 1985, ahora lo quieren recuperar o lo quieren revitalizar o lo quieren resucitar. Vale. Y aquí hay que decir dos cosas, y hay que pegar un palo a los dos partidos políticos mayoritarios que han venido de manera inconsciente o de manera poco productiva para la salud democrática de este país, repartiéndose sistemáticamente los cargos en el Consejo General del Poder Judicial, atacando a la independencia judicial. Y claro, ¿qué ocurre ahora? El Partido Popular dice: no, bueno, ahora tenemos que nombrarlos conforme a los jueces, pero hay que decirle al Partido Popular: oiga, ha tenido usted ocasiones también, esto se dice también desde el Gobierno, no desde la oposición. Cuando ha tenido usted responsabilidades de Gobierno, podría haber intentado resucitar a Montesquieu, no solo ahora. Y al Partido Socialista habría que decirle: el Partido Socialista dice: no, ahora me toca a mí, ahora el sistema de reparto, el sistema de botín me toca a mí porque estoy gobernando. Y en esa estamos jugando. Y lo que se está produciendo es un auténtico escándalo y crisis constitucional. No puede ser que el Consejo General del Poder Judicial siga sin renovarse en el año 2023. ¿Cuántos años llega? ¿Cuándo? El mandato caducó, no sé si hace ya 4 o 5 años. O sea, es un escándalo en toda regla, es un incumplimiento sistemático de la Constitución, tanto por el Gobierno como por la oposición. Y aquí tienen culpa unos y otros, tirios y troyanos, porque lo que tenían que haber tenido unos y otros es más sentido de Estado y haber evitado, porque era perfectamente evitable, esta crisis constitucional. ¿Que es verdad que hay que ir al sistema que está proponiendo ahora el Partido Popular? Sí, pero insisto, eso se tenía que haber planteado bastante antes y con mayor credibilidad si estás en el Gobierno. Suscribo absolutamente lo que ha dicho el profesor. Quisiera añadir dos cosas. Yo meto a un culpable más, que son los jueces. Bueno, se han dejado manosear. Exactamente, es decir... las asociaciones, más que los jueces. Bueno, las asociaciones. A partir del momento que uno dice que admite que le digan que tú eres progresista y tú eres conservador,
A partir de ese momento están dándole en la línea de flotación de lo que es la judicatura. Es decir, está claro que en el pacto constitucional y en el mundo montesquieuano está el Ejecutivo, el Legislativo y lo que se dijo aquí en el pacto. Y la judicatura sería profesional. A partir del momento que admites que es partidista, que los jueces lo han admitido, es decir, porque ahí viene Conde Pumpido y dice, esto de la Cataluña lo arreglo yo. A partir de ahí la democracia está tocada del ala, también meto a los jueces. Y después, segunda cosa, lo que es también un mantra que están metiendo, que es absolutamente falso y contrario, es decir, no, porque es lo que usted ha dicho muy bien, ahora me toca a mí, porque es que la judicatura o el Poder Judicial tiene que estar acorde a lo que han decidido las últimas elecciones. Precisamente no. Eso es. Precisamente el sistema no. de contrapesos. En la Constitución claro, se prevén periodos de mandato completamente distintos. Y sin renovación. Y sin renovación. Posibilidad de renovación. Y completamente distinto, precisamente para que no se solape lo uno con lo otro. Porque en la democracia nos equivocamos muchas veces. No hace falta citar a Alemania. Que por cierto, en Alemania pasó lo que usted ha dicho. Es decir, que llega un señor y dice, no, pero es que ahora las leyes del Reich por encima de esto. Están por encima de la Constitución. Claro. Y los jueces se callaron. Ley habilitante, sí. Que si no hubiéramos a lo mejor evitado mucho. Bueno, pues quiero decir, es que precisamente hay que decirle a la gente que una democracia funciona cuando precisamente no sucede eso. Es decir, los jueces tienen una época distinta de mandato, tanto lo de constitucional como lo del Consejo General de Poder Judicial, no coincidente, pero es que y lo de los 3/5. Y lo de los 3/5 en principio obliga a que sea un acuerdo, un consenso, máximo, y no una lucha partidista. Lo que pasa es que lo de los 3/5 ha devenido en nos lo repartimos tú y yo. Partidos, ni siquiera ideología, partidos. Es decir, esa cultura que se está patrocinando desde los medios de comunicación y desde el gobierno, como ha gozado de ella el PP, lo deja hacer, es profundamente antidemocrática y antimontesquiana. Luis. Sí, bueno, efectivamente, bueno, estamos observando ya, ¿no?, las consecuencias de lo que se hizo en 1985, es decir, durante un periodo largo, ¿no?, efectivamente, había dos partidos que dominaban, ¿no?, pues todo el mecanismo institucional y entonces, bueno, pues se acordaban, repartían y, bueno, pues tampoco existían unos conflictos tan gruesos como ahora. Ahora ya esto va evolucionando hasta desembocar, ¿no?, en que quiero controlar el Poder Judicial para desarrollar mis políticas. Y mis políticas son, bueno, pues estará el tema de Cataluña, estará el tema, cualquier otro tema donde yo quiera, ¿no?, hacer leyes que sin control, ¿no? Y entonces, bueno, pues es simplemente una evolución de que cuando el Poder Judicial no es independiente, bueno, pues desembocamos, ¿no?, en esta situación. No, sí, aquí hemos hablado en esta mesa muchas noches de que quién puede no querer que su juez sea imparcial. Pues solo aquel que delinque, y a las pruebas nos remitimos. O sea, no solo han quitado delitos, sino que también quieren quitar a jueces que puede que no opinen de la ley como ellos, porque al fin y al cabo los jueces interpretan la ley. Pero como ha dicho el profesor Antonio, o sea, quiero decir, en la Constitución dice, cosa que haría bien en leérselo la portavoz del Gobierno, dice que el Congreso nombra a 4 y el Senado a otros 4 de los 20 jueces que componen el Consejo General, la presidencia del Consejo General del Poder Judicial. Punto, pelota. Entonces, o sea, lo que no puedes es seguir diciendo que si el otro incumple la Constitución, que si no sé qué, cuando, perdona, tú eres precisamente el único gobierno de lo que va de democracia que ha sido condenado 3 veces por el Tribunal Constitucional. Entonces, y lo que veremos. Bueno, solo 2 de momento. Bueno, 2 de momento, pero bueno. Si dura esta mayoría, probablemente sean más. Sí, y lo que ha pretendido este gobierno, es gracioso y hasta kafkiano que este gobierno acuse al Partido Popular de incumplir la Constitución cuando ha intentado saltarse todas las líneas rojas constitucionales en la forma de nombramiento. Es decir, ha intentado suprimir esa mayoría de 3/5 porque fuese por mayoría absoluta. Ha dejado sin competencias y sin funciones de manera coactiva al Consejo
Consejo General del Poder Judicial, luego ha hecho otra reforma en la Ley Orgánica del Poder Judicial para recuperar las competencias para que nombrase a los dos magistrados del Tribunal Constitucional para que el Gobierno tuviese mayoría en el Tribunal Constitucional. Es decir, lo que ha hecho este Gobierno es un ataque frontal y absoluto a la independencia judicial y al espíritu de la Constitución. Por lo tanto, es chocante que el Gobierno ahora acuse a la oposición, que ya digo que no ha tenido tampoco una actitud ejemplarizante con este asunto, pero desde luego el Gobierno ha intentado por todos los medios cargarse los sistemas de contrapesos que establece la Constitución, que son esos. O sea, yo cuando me nombran vocal del Consejo General del Poder Judicial tengo un mandato que es distinto al de la legislatura y además no puedo renovar como miembro, como vocal del Consejo General del Poder Judicial, precisamente para asegurar mi independencia y no que no tenga que estar al dictado de lo que me diga un determinado partido político para ganarme la renovación en el órgano. Esos son sistemas de contrapesos que nuestra Constitución, que el constituyente impuso y que se han intentado saltar. A mí, si me permite una pregunta a don Antonio, a mí hay una cosa que me dejó helado y que no me cabe en la cabeza que sea posible y constitucional, pero se ha hecho. Y es, primero de decir, un señor del Consejo General de Poder Judicial al que han prolongado o dilatado su mandato por las normas que existen, tiene la obligación de seguir ejerciendo. Lo dice la Constitución, además, o sea, él no puede decir, que seguirán funciones. Para eso se da, para que no haya vacío de poder. Entonces, ¿cómo puede ser constitucional en este país que un gobierno decida, no, pues ahora usted no tiene funciones? No tiene funciones. Eso es un atentado mucho más anticonstitucional para mí que el hecho de no llegar a nombrar. Pues eso se ha hecho. Es que... y en más con una grave consecuencia, que es que hay muchos nombramientos en tribunales superiores de justicia y en otros órganos del Gobierno judicial que están paralizados porque se han suprimido las competencias del Consejo General del Poder Judicial, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, de manera inconstitucional. Inconstitucional, claro. Bueno, como este tema está enquistado y no parece que se vaya a solucionar en las próximas semanas, pues cada partido presiona como pueda al otro para renovar ese Consejo General del Poder Judicial. En el caso del PP, pues desde Génova ya han confirmado que han elevado este asunto a Bruselas, esa propuesta de ley para reformar ese sistema de elección de los jueces. Han hecho partícipe a Didier Reynders, ese comisario de Justicia de la Unión Europea, para intentar que este asunto influya en esa presidencia de turno, que pueda de alguna manera impedir que Pedro Sánchez llegue a esa presidencia de turno de la Unión Europea, que empezará previsiblemente el próximo mes de julio. Veremos a ver si surte algún efecto en Pedro Sánchez. ¿Qué dicen desde la parte del Gobierno? Bueno, pues que ellos están dispuestos a apoyar en el Congreso esa propuesta de cambio de sistema de elección de los jueces, pero siempre que Alberto Núñez Feijóo se siente a negociar ya esa renovación del Consejo General del Poder Judicial. Con lo cual este asunto no parece que se vaya a solucionar. No. En todo esto lo que sí detecto yo es una, digamos, pérdida de entusiasmo en la defensa de sus argumentos del Partido Socialista. Ya, bueno, a lo mejor vamos a ver qué dice Europa, vamos a ver si tal. Eso es pérdida de entusiasmo. ¿Por qué? Porque lo que perseguía la renovación del Consejo del Poder Judicial era el control del Tribunal Constitucional. Claro, sí. Así de claro. ¿Y por qué? Pues por sus obras los conocerás. Vamos conociendo cómo piensan algunos de los nuevos. Por ejemplo, ayer la nueva reciente magistrada del Constitucional, segoviano, decía que, bueno, que esto de el referéndum catalán, pues todo se puede hablar. Todo se puede hablar. Todo se puede hablar. No está mal, pero a mí me gusta más lo que dijo María Luisa Balaguer, que podría ser la nueva presidenta del Tribunal Constitucional y que quiero que escuchen. Yo soy muy partidaria de un derecho constructivista, de que yo estoy ahí para generar nuevas posiciones en el derecho. Si estoy para ratificar el positivismo jurídico, pues no es necesario, se coge un libro y ya está, ¿no? Y claro, eso me lleva a hacer votos particulares constructivistas. Por ejemplo, en la memoria histórica recuerdo perfectamente que yo quería avanzar más de lo que pudiera decir en un momento determinado la ley. Pero claro, yo es que eso tengo derecho a defenderlo, es que y desde ese punto de vista tengo que concederle a mis compañeros el positivismo en el que ellos se colocan siempre. Recuerdo a algún compañero que ya no está en el tribunal, que siempre decía lo que dice la ley, lo que dice la ley. Y entonces yo pensaba, si lo que dice la ley, lo que dice la ley, con un ordenador bastaría. Es necesario que nosotros en el supuesto concreto seamos capaces incluso de superar a la ley, pues para recomendar al legislador otra norma, etcétera.
No, señora, el alto tribunal está para interpretar la ley. Ahora, el Constitucional no puede irse más allá de la ley, que es lo que plantea ella con el lío este del construccionismo y el deconstruccionismo. No me haga trampas, que esto no se aguanta ni en un solitario con gente normal y corriente. Constructivismo, dice. Bueno, hay una cosa clara que ahora mismo don Antonio sabe mucho. Hay una cosa clara, es decir, es una usurpación absoluta del poder legislativo. Es decir, si la ley es... Tú la vas a coger y vas a hacer la tuya. Yo la construyo. Perdón, Antonio. No, vamos a ver, yo con respeto a la señora magistrada del Tribunal Constitucional, porque además es verdad que algunos de sus votos particulares a mí me han parecido que estaban muy bien fundamentados y me merece todos los respetos. Lo que pasa es que yo creo que un miembro del Tribunal Constitucional en un momento como el actual es mejor que esté calladito. Lo que le recomendaría a la señora Balaguer es que en este momento más trabajar, más laboriosidad a lo largo del tribunal, que sé que lo hacen, pero menos declaraciones. Que tiene desde hace 12 años y medio lo del aborto, sí, por ejemplo, ¿no? Pues, que se cumplan los plazos que establece la ley orgánica del Tribunal Constitucional, que no se dicten sentencias cuando ya el objeto del recurso ha desaparecido, etcétera, etcétera. Pero dicho esto, entrando en la valoración, porque ya que hacen declaraciones los magistrados del Tribunal Constitucional, pues corren el riesgo de que entremos a valorar también las declaraciones que se hacen. Claro. Y las declaraciones tienen un cierto punto de peligrosidad en el sentido de que, hombre, eso de que el derecho, la ley es lo que dice la ley, y que con coger un libro, hombre, pues hay interpretaciones de la norma, pero lo que no se puede hacer, y ha sido muy peligroso a lo largo de la historia, es el ejercicio alternativo del derecho. Es decir, cuando somos demasiado constructivistas y empezamos a hacer cositas con el derecho al margen de lo que establece la ley, casi es más peligroso que el positivismo, que estoy de acuerdo, que lo que dice la ley es interpretable y en muchas ocasiones pues se pueden hacer otras cosas. Y ya digo que ella en algunos votos particulares los ha fundamentado muy bien jurídicamente, y a mí me parece que merece ese respeto que estamos diciendo. Pero los tribunales están fundamentalmente para aplicar la ley. Y luego ya dejemos el constructivismo a la doctrina, que también estamos para esto, para decir algo. No, en esta defensa que venimos haciendo todo este tiempo, ¿no?, de la independencia de los poderes, ¿no?, pues hasta ahora siempre hemos estado hablando de la independencia del Poder Judicial. Pero bueno, creo que sale un nuevo tema, ¿no?, que es decir, bueno, ya tenemos por un lado la independencia del Poder Judicial, pero ahora vamos a hablar ya de la independencia del Poder Legislativo. Es decir, que desde el Poder Judicial puedas no hacer interpretaciones que no cumplan las leyes que emanan del Poder Legislativo, pues entonces digamos que ya tienes una mezcla y una mezcla que elimina la independencia de ambos poderes, ¿no? Pero bueno, es interesante escuchar a este magistrado, ¿no?, porque nos aflora el otro problema, ¿no?, que es, hablamos de la independencia del Poder Judicial, pero ¿y ahora qué pasa, no? ¿Qué pasa con la independencia del Poder Legislativo? Bueno, lo que hace esta señora es abrir la trocha para que cuando le presenten una alternativa de consulta, se llame como se llame, diga, pues eso está muy bien pensado. Esto es maravilloso, Paco. Sí. Yo creo que el constructivismo vamos a dejarlo en la historia del arte y la deconstrucción en la alta cocina moderna. En la gastronomía. Sí, claro. Y esta señora lo que tiene que hacer es lo que se ha hecho desde que los romanos inventamos el derecho, que es pues, las leyes que están para cumplirse y la jurisprudencia que las ha interpretado hasta el día de hoy. Punto pelota. A partir de ahí tú puedes opinar lo que te dé la gana, ella, yo y Perico el de los palotes, pero por favor, que un juez no se ponga a construir ningún tipo de no sé, elemento legislativo, porque entonces sí que ya estamos liándola del todo, o sea, en mi opinión. Enrique. Sí, no, porque yo recuerdo una sola, de lo que ha dicho don Antonio, que son voto particular, que en efecto estaba, pero que era de técnica jurídica, que era cuando decía que ella dudaba que el Tribunal Constitucional pudiera hacer algo basado en la actitud de los diputados, algo que afectara a la actitud del Senado. Y eso era casi de técnica jurídica, que tenía su sentido, ¿no? Porque tiene otros buenos también. El del estado de alarma tiene uno, el del segundo estado de alarma tiene un voto particular muy interesante. Ahora, mientras la cosa sea dentro de la técnica jurídica, vale. A mí, a diferencia de don Xavier, la fase terrible
es la de, bueno, lo del derecho a la autodeterminación es una cosa muy compleja y entonces se debe estudiar. Y supongo que la ley de la gravedad también, es una cosa muy, muy compleja, que tardaron un siglo en descubrirse, y vamos a estudiar, y realmente no es exactamente tan aplicable. No, eso es terrible porque a la postre, no nos caigamos de un guindo, lo que está pasando en España desde los tiempos de García Pelayo es que el Tribunal Constitucional se ha convertido en constructivista y está bordeando a la manera de las leyes de Rex, sobrepasando, pervirtiendo, dicho por lo de salvajemente violando la Constitución, y eso me lo dijo a mí Otero Novas, que colaboró en eso. Salvajemente violando la Constitución, es decir, el constructivismo, que es lo que busca ahora mismo el PSOE. Son lo que se llaman las sentencias interpretativas. Exacto, que son... Vamos a ver, que el no poder estudiar, la inmersión lingüística, que el no poder estudiar el único idioma común de tu patria, el no poder en todos los rincones de España sea constitucional, eso es sí. Eso, nadie que lea la Constitución se lo puede creer. Lo mismo que lo de la autodeterminación. ¿Qué vamos a debatir? Si la autodeterminación eran para las antiguas colonias. O sea, los mayores problemas que hemos tenido con el terrible. Tribunal Constitucional son las sentencias interpretativas. Exacto. El ejemplo paradigmático de ellas es la sentencia del 2010, de julio del 2010, sobre el Estatuto de Cataluña. Es una sentencia interpretativa, pero hay otras. Por ejemplo, a mí que me toca más de cerca en algún tema que he tratado y he estudiado a fondo, el tema del urbanismo, ¿no? La sentencia de la 61-1997, 20 de marzo, o otras sentencias como la de la LOAPA. Y entonces, la 76-1983, de 5 de agosto, de la LOAPA. Son sentencias interpretativas que han generado muchos más problemas que soluciones han aportado. ¿Y la legalización de Bildu? Es muy difícil. ¿Qué me dices de la legalización de Bildu? Y todavía está pendiente esa monstruosidad que es que es que la democracia es frágil y hay que protegerla, pero que todavía está pendiente que digan que si tú juras o prometes que vas a destruir España y la Constitución, te vale para ser diputado. Hombre, por favor, es que nos hubiéramos quitado 40 activistas enemigos de la convivencia entre españoles de encima. Hombre, por favor. Sin duda. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad. Estamos de vuelta en apenas unos minutitos. Pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta. Tenemos que cambiar ahora de asunto y hacer balance de la ley del solo sí es sí, de los efectos que está teniendo con esa excarcelación de muchos agresores sexuales en toda España. Hasta ahora el recuento queda de esta manera. 134 han sido las personas que se han beneficiado, que han visto rebajada su condena, y 17 los que han conseguido salir de prisión. El último caso nos llega desde la Audiencia de Navarra. Se trata de un caso escandaloso por las circunstancias que lo rodean. Se ha rebajado la pena a un varón que agredió sexualmente a un menor de 10 años. Comienza 2023 y los agresores sexuales continúan beneficiándose gracias a Irene Montero. La última rebaja de condena ha tenido lugar en Navarra. La audiencia ha hecho pública una nueva resolución en la que aligeran la condena a un hombre que violó a un niño de 10 años. El acusado es un hombre de 36 años que convivió con su hermano en una vivienda de Pamplona entre 2016 y 2018. El agresor tenía buena relación con una amiga de su hermano y uno de los días se quedó a cargo del hijo de la mujer. Lo llevó a su casa y allí supuestamente se produjo la agresión sexual. Los magistrados consideran que la pena debería ser de 10 años de prisión, pero finalmente la dejan en 9 años y 6 meses gracias a la ley Sí es Sí. Una ley que cada día suscita más polémica, pero que las cifras lo dicen todo. Ya son 134 las rebajas de condenas y 17 las excarcelaciones. Desde Moncloa, después de múltiples rebajas de condenas, se muestran a favor de retocar la nueva ley de Montero. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, se ha abierto esta mañana a valorar otras opciones una vez cuenten con el fallo del Supremo. Estamos muy pendientes de esa aplicación de la norma, de esa interpretación que están haciendo los jueces. Estamos pendientes de esa unificación. Hemos introducido algunos cambios normativos en algunas normas que se han estado trabajando durante este mes de diciembre en el Congreso de los Diputados.
Una modificación de la ley que, de producirse, volvería a enfrentar al PSOE con Unidas Podemos y sobre todo con Igualdad, que no reconoce fallas en la ley y lo atribuye a la propia interpretación de los jueces. Algo que a pocos nos sorprende, ya que a los de Podemos les resulta muy fácil eso de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Bueno, yo siempre les digo aquí que si hay algo que está atormentando las noches de Pedro Sánchez en la Moncloa es el numerito, los 134 y los 17 y el suma y sigue de todo esto. Tanto es así que de repente ahora dice esta señora Isabel Rodríguez que está esperando no sé qué, pero ya le han dicho que no a la unificación de doctrina claramente, ¿eh? Les lo han dicho, lo puede entender hasta un lego en la materia, pero ella sigue esperando no sé qué. La cuestión es que admite que se puede, hombre, pues rectificar el contenido de la polémica ley de Irene Montero. Y yo, que tengo bastante mala uva, me quiero acordar aquí de lo que decía el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hace unas pocas semanas. Decía que esto era un logro mundial, que nos iba a copiar todo el mundo y que era un referente esta ley, que había que defenderla como fuera. Eso sí, y lo situaba todo en el Supremo para ver si unifican doctrina, que ha resultado ser que no. Vamos a recordar a Sánchez. Esta es una gran conquista del movimiento feminista. Es evidente que estamos ante una nueva ley que necesita sentarse, que necesita saber exactamente cuál es la unificación doctrinal que se produce por parte del Tribunal Supremo. Estamos yendo en el camino correcto. Yo lo único que les puedo decir es que me siento orgulloso de la ley, que me siento digamos, plenamente confiado en el trabajo de los fiscales y también de los jueces y juezas en nuestro país, y sin duda alguna reivindico esta ley, como otras muchas que hemos aprobado a lo largo de esta legislatura. Pues la vas a tener que rectificar, Paco. Pues es que es eso, o sea, quiero decir, es que están tardando. Saben que al final la van a tener que rectificar. Saben que cuando la rectifiquen va a haber un número desconocido de agresores sexuales en la calle. Y saben que más pronto que tarde uno de estos agresores que están en la calle, gracias a la ley mal hecha por ese gobierno que estamos sufriendo, va a volver a delinquir. Y entonces vamos a ver qué pasa. Entonces, ¿qué? Porque ahí ya deja de ser que si una interpretación, que si no sé qué. Vamos a ver, todo el mundo sabe que el Ministerio de Igualdad no sirve para nada, más que para colocar a esta señora que no sabe hacerla o con un canuto y a sus amigos. Que lo más bonito que han hecho ha sido esta ley de mierda, con perdón, que para lo único que sirve es para que delincuentes sexuales cumplan menos condena o estén en la calle directamente. Y saben perfectamente que van a tener que rectificar. No sé qué están esperando, un momento en el que estemos distraídos, no sé, el carnaval, la Semana Grande, pero mientras tanto se está haciendo un daño terrible. Y más pronto que tarde va a haber una víctima de uno de estos, porque los agresores sexuales, por desgracia, suelen reincidir. Luis Suñer. Yo pondría estas declaraciones, estoy orgulloso de la ley, ¿no?, junto al contador todos los días, ¿no? Es decir, 134, 135, ¿no? Porque él estará orgulloso, ¿no?, del resultado de la ley. Pero sí, lo que sí hemos reconocido y hemos comentado en diversas ocasiones es que es una ley hecha por incompetentes, ¿no? Y entonces cuando eres un incompetente, pues elaboras una ley, ¿no?, con múltiples fallas y defectos. Lo extraño, ¿no?, que es lo que nos preguntamos todos, ¿no?, es por qué no reaccionan, ¿no?, ante los efectos que estamos contemplando, ¿no? Porque igual que la ley salió, ¿no?, en su primera versión, pues puedes reformarla y corregir aquellas partes que consideras que son erróneas, ¿no? Pero eso, cuanto más tarde lo hagas, mucho peor va a ser para ellos, ¿eh? Don Enrique. Sí, yo soy más escéptico y más... yo no estoy seguro que la vayan a corregir, ¿eh? Entonces, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho todo el mundo, en particular don Luis. Es Luis, ¿verdad? Sí, es Luis. El problema es un problema de incompetencia, es decir, con este equipo ministerial, que no debe ni de escuchar a los que saben algo de derecho ni nada, ¿qué se podía pretender? Entonces, evidentemente, ha salido fatal. Ahora, yo no sé personalmente cuál es la pena ideal para un violador. Para mí, 35 años. No, o sea... Claro, pero yo no soy juez y, bueno, si llegara, he sido legislativo, entonces me pongo en una manera menos emocional, ¿no? Pero vamos, no hay pena y tal. Entonces, igual estos las mantienen como están. Lo peor para mí
Vamos, lo peor, ya es... Bueno, lo peor, porque como he dicho, no sé cuál es la pena ideal. Lo peor es la reacción posterior. Porque todo el mundo puede equivocarse después de todo. Pero lo de sostenella y no enmendalla, jactándose de ella, demuestra la visión totalitaria que tienen. Es comunismo puro y duro. Es demuestra estalinismo. la visión totalitaria. Es decir, la verdad la establezco yo. La pena tiene que ser la así. realidad que no me cambie mi visión. Bueno, se ha dicho ya, esto es una chapuza jurídica tal y como ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado. Porque ante las informaciones que han ido saliendo, no sé si es más una incompetencia o es pura maldad. Porque parece ser que había informes internos que ya habían avisado. Claro, yo no me puedo creer que una cosa tan sencilla que no han puesto en la ley, como es una disposición transitoria por la cual se hubiese solucionado muchos de los problemas que tiene esta norma, que a alguien no se le haya ocurrido. Y parece ser, según algunas informaciones periodísticas, que efectivamente Moncloa guardó bajo 7 llaves informes que ya avisaban de los informes internos, de los fontaneros de Moncloa y de algunos otros asesores gubernamentales que ya avisaban de lo que iba a pasar. Por lo tanto, yo creo que este es un ejemplo paradigmático de lo que se llama el furor de gobernar, es decir, la propaganda. Voy a sacar la ley del sí es sí. Y entonces esto es una conquista, y entonces vemos ahí al señor presidente del gobierno jacarandoso, decir esto es una conquista, y a la ministra de Igualdad jactándose de que han hecho una norma que ha tenido las consecuencias desastrosas que está teniendo. Y cuidado, porque el daño ya está hecho, aunque la modifique. Lo que ha sucedido ya no tiene vuelta atrás, porque los que han salido ya no se puede tocar. Los efectos no puede haber efectos retroactivos que sean perjudiciales para todos esos que han sido escarcelados o cuyas penas han sido reducidas. Por lo tanto, ese daño ya está hecho. Están tardando. Y luego la mentira perpetua, la falacia de que primero dijeron: vamos a ver qué dice el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo confirma la interpretación que de la norma están haciendo los tribunales superiores de justicia, las audiencias provinciales, etcétera, etcétera. Y siguen tan tranquilos. Dice, bueno, vamos a ver si se consolida la doctrina. Cuanto más tiempo tarden en modificar la ley, más daño se producirá para la sociedad. Y todo esto tiene, desgraciadamente, una consecuencia, que son las víctimas y las familias de esas víctimas, que tienen que ver al presidente del gobierno jactándose de una situación que, si le hubiese tocado personalmente a él, probablemente no se sentiría tan orgulloso de la norma. Bueno, alguien capaz de vender como un logro para los derechos de las mujeres que queden en libertad 17 de los agresores sexuales que cumplían condena y tengan beneficios penitenciarios 134, es capaz de todo. ¿Por qué no de destruir la estadística? Después de los datos del paro que ayer analizamos aquí para todos ustedes, pues ya han visto ustedes cómo esto al César Pedro Antonio José no le conviene una mala noticia en términos de empleo, pues oye, se inventan escenarios ficticios, se inventan contratos que enmascaran la realidad, se inventa lo que haga falta inventarse. El último de los inventos, yo ya no me atrevo ni a llamarle pues escudo social. Esto me parece pura, lisa y llanamente una macarrada de un presidente que nos quiere engañar a todos. 200 euros que se van a dar a los más necesitados una sola vez, pero sometidos a Hacienda. Yo no sé qué os parece todo esto, pero Luis, a mí me parece incalificable. Al final es una limosna, ¿no? Es una limosna y yo no lo veo tanto como que son 200 euros que al final, como cualquier otra subvención o ayuda, ¿no? Van a la declaración de la renta, o sea que no puedes escapar de declararlo en renta, como decir, bueno, voy a dar 200 euros y esta limosna, efectivamente quiero que la reconozcas, que reconozcas que te la he dado, ¿no? Y aparecerá efectivamente en renta los tramos de renta donde se concede la ayuda, pues el impacto no es significativo, ¿no? Simplemente yo no lo veo tanto como un problema de decir, mira, te doy, pero te voy a quitar, ¿no? Es decir, lo veo más cuando te quitan 10 para darte 1, más que te doy 200 y te voy a quitar luego 30 50. euros. Sí. 30 y algún euro. En fin, Paco. Pues es que primero estamos hablando de eso, 16 euros al mes
de ayuda. Porque, no, te voy a dar 200 euros. No, a ver, es decir, este gobierno se ha dado cuenta que con decir que hace algo ya no hace falta que lo haga. Con decirlo, entonces vamos a dar 200 euros, pero solo se los vamos a dar a los que no estén cobrando absolutamente nada más, los que ganen menos de no sé qué y aquellos cuya vivienda valga menos de 75.000 euros. Entonces, quiero decir, no sé, al final que tienes que ir a presentar la solicitud en día de luna llena y bailando el hula hop. O sea, no sé, es muy difícil que la gente realmente necesitada pueda recibir esto. Desde luego, no conozco a nadie cuya vivienda valga menos de 75.000 euros, ni en un pueblo. Entonces, desde luego, no en Madrid, no en Barcelona, no en ciudades importantes, vuelvo a decir, no en Madrid. A lo mejor por eso metieron esa cortapisa. Yo no entiendo que si vives en casa de tus padres, que a lo mejor porque tiene tantos años y está en un barrio bueno, tiene tal valor y estás muerto de hambre, no puedes solicitar una ayuda. Pero al gobierno eso no le importa, porque ya ha hecho el anuncio. Dejámoslo de los 400 euros de los chavales de 18. O sea, al final le han dado a 4 chavales que han conseguido hackear la red del Ministerio de Cultura, que se gastaron 15 millones de euros en hacer una porquería que no funciona. Pues esto es lo mismo, vamos a daros. Y cuando le dices, oye, es una porquería, dice, ya, pero hay muchas más ayudas. Sí, como lo de bajar 4 céntimos el IVA de la barra de pan. ¡Guau! Sí, pero fíjate, un gobierno que lo fía todo el año actual ya a la mejora de la economía, resulta que luego nos dice que es que las cosas van muy bien, van mejor que en ningún otro lugar de Europa en términos de inflación, en términos de capacidad de empleo, en términos... Los datos no dicen eso, pero ellos venden eso. En cambio, dice, bueno, somos capaces de calentarnos en casa o de cocinar en casa porque alguien ha tenido que rebajar el IVA del gas, alguien ha tenido que rebajar el IVA de la electricidad porque si no estaríamos todos a oscuras. Alguien ha tenido que rebajar los precios de los alimentos básicos, cosa que no se había visto jamás en España, y será por algo, será porque no estamos precisamente bollantes y nuestra economía no es ejemplar en nada. Eso lo ignora el gobierno. Y luego hay desproporciones muy significativas. O sea, a los jóvenes les damos 400 euros. Se conoce que ahora ya tenemos menos pasta para repartir y a los padres de esos jóvenes les vamos a dar 200 para comer. Una cuestión de extrema necesidad. A videojuegos te doy 400, pero para comer... Los hijos merecen 400 para gastar menos en libros, en cualquier cosa cultural que se les antoje. Enrique. Sí, yo... Como me dejéis hablar de eso, tengo para 3 horas, o sea que no me vas a dejar. Pero, porque habéis tocado... A mí las medidas globalmente, salvo una política consideradas como política de coyuntura económica y más bien política social, no me han parecido desacertadas, salvo una que es criminal y que no se ha comentado, que es la de los alquileres. Es una barbaridad, es un atentado contra la renta de los pensionistas, por ejemplo, porque los fondos de pensiones en España es la vivienda, no hay que engañarse, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar porque ya te digo que no me ha parecido mal, ha parecido ayudan a poder presentar una inflación mejor, etcétera, salvo este de los cheques de 200, que es sobre todo para mí, como hubiera dicho él, inaplicable. Supongo que prácticamente cuando dice por debajo de 75.000 es la gente que no tiene vivienda, o sea, que vive en la vivienda de otro, etcétera. Pero es inaplicable y deberían haber aprendido de lo inaplicable que ha resultado lo que viene a ser lo mismo, que es la renta mínima de inserción, que yo he defendido en Bruselas y me parece bien, pero claro, tiene sus complejidades. Y no tenemos una capacidad administrativa, que igual que no la tenemos de utilizar los fondos europeos, pues estas cosas son muy complejas, sobre todo si quieres ser muy estricto, que no venga la picaresca y no sé qué. Entonces, esto del 200 incide en eso y a la vez se queda, la verdad, como dice una limosna, 16 euros al mes. Oye, haz una renta mínima de inserción buena. No la partas hoy 200, porque claro, lo que estás haciendo es electoralismo. Haz una buena, o sea, añade 200 a la renta mínima de inserción que hay y ya veremos. Y después los requisitos, ¿cómo los vas a comprobar? Es decir, si es que todo es un coladero. Por lo cual... A lo mejor de esto, claro, ellos dicen, y eso estaría en la línea neoliberal, es mejor darle dinero a la persona para que
ella sea libre de decidir en qué se lo gasta. Bueno, mire usted, 16 euros al mes una persona con necesidad no va a decidir nada, va a sobrevivir. Yo creo que esa se la podían haber ahorrado porque queda ridículo. Al final no se aplica, pasa con el... y haber incidido en, por ejemplo, si quieres ayudar, personas de esto, yo les pago la luz. Yo, es decir, todos, por solidaridad, el gobierno les paga la luz. O les pago el gas, o les pago... Eso es otra cosa. Pero no ese dinerito que suena a humillación. Bueno, en determinadas acciones políticas de este gobierno, ruedas de prensa y tal, son un verdadero insulto a la inteligencia. Hay determinadas medidas y luego medidas propagandísticas. Estamos hablando, por ejemplo, datos del empleo del año pasado con la triquiñuela que han hecho este año de los fijos discontinuos. Sí. ¿No? A mí me recuerda, muchas de las cosas que hace este gobierno, sinceramente, es que recuerdan a cosas de propaganda política del siglo pasado. O sea, yo me estoy acordando de un documental que vi hace poco sobre la Rusia estalinista con la hambruna de Ucrania, cuando invitan a determinados parlamentarios, es un documental muy bueno de producción francesa, justamente, y en esos años invitan, para vender las bondades de la Unión Soviética, invitan a algunos parlamentarios franceses a Ucrania. Y entonces, claro, evidentemente limpian de cadáveres toda Ucrania, lo ponen bonito, contratan a extras que están comiendo perfectamente allí y tal, y el tío, el parlamentario francés, se vuelve a Francia diciendo, joder, si es que Ucrania es un sitio maravilloso, la Unión Soviética, o en la Unión Soviética, cuando había malos datos de producción industrial, pues se inventaban los datos y ya está, y aquello, la producción industrial subía enormemente todos los años, de manera notable, o se inventaban a un héroe, me acuerdo del documental aparece, un héroe que en una mina de carbón era capaz de sacar 14 veces más carbón que el resto. Stajanov, perdón, es que estaba un poco stajanovista, el trabajo stajanovista de Stajanov. Bueno, pues esto es lo que hace este gobierno. Entonces, si los datos, que la realidad no vaya contra nuestra propaganda. Vamos a ver, lo que tiene que hacer el gobierno, que no está haciendo en una situación como actual, son dos medidas económicas muy sencillitas. Primero, reducción del gasto público, que no lo está haciendo, y reducción de impuestos. Está haciendo todo lo contrario, está subiendo impuestos y está aumentando el gasto público, con lo cual tenemos las variables macroeconómicas absolutamente disparadas y está dejando una situación que para el que venga, claro, luego ya dicen, no, los recortes, claro, alguien va a tener que recortar de una deuda pública que está en torno al 120% del Producto Interior Bruto. Es decir, este presidente del gobierno se va a ir, no sabemos si el año que viene, pero como si va a ir a peor, si se va el año que viene y pierde las elecciones, va a haber endeudado al país en más de 400.000 millones de euros. Más de 400.000 millones de euros. Bueno, pues eso es lo que tenemos. No estoy del todo de acuerdo con lo último que ha dicho don Antonio, lo digo por si después... Con lo del gasto público. Yo sí estoy bastante de acuerdo, pero sí me quería referir, o sea, a esta política de chequecitos, paguitas y demás, que es electoralista, ¿no? Y es, mirad, es peronista. Que buenos somos, que os vamos dando. Muy peronista. Pero dar 200 euros no es devolver dinero al contribuyente. Es decir, bueno, yo voy a dar a quien yo quiera para que lo gaste en lo que yo quiera, ¿no? Como los 400 famosos euros de los jóvenes para videojuegos. Realmente la política de devolución de rentas para que uno pueda gastarla allá donde más lo necesita es la reducción fiscal, ¿no? Pero les ha venido muy bien para esconder el nuevo impuesto sobre plásticos del que nadie habla. Don Enrique, a ver, quería apostillar algo. Tres cositas. Yo creo que lo peor que está haciendo este gobierno no es ni con mucho la política económica, no lo es. Yo creo que donde está rompiendo, pues haciendo desaparecer España, por ejemplo, sí, una España. Exacto. Bien, en segundo lugar, he dicho, porque tiene razón, por supuesto que hay que reducir el gasto público. Estoy completamente de acuerdo. Lo que pasa es que yo he dicho que hablaba de las políticas sociales de coyuntura. Eso lleva tiempo, claro. Pero, por supuesto, tan importante como eso me parece a mí importante recuperar la unidad de mercado en España. Porque mientras no la recuperemos, no vamos a ir bien. Es inútil. No, España no va bien nunca porque tenemos problemas estructurales. Hay una ley que no se cumple, del 2013, Enrique. Y después, intentó Rajoy, pero... y ahí el Constitucional también intervino. Sí.
Lo digo porque en Bruselas pues han cogido la sentencia del Constitucional y le han dicho al gobierno, pues mire, el Constitucional le abre vías de actuación. Y los gobiernos no han querido cogerlo, ni el anterior ni este. Y la tercera cosa que quería decir, yo entiendo, o sea, hay opiniones en política económica. Evidentemente, esta tiene un enfoque más social y se lo permite Bruselas. Entonces, otra opinión más liberal, pues es, vamos a reducir impuestos. Cosa que en Inglaterra ya sabemos lo que ha supuesto. Es que en España no es posible, es decir, y eso sí que Bruselas no lo va a permitir, una migaja, pero no. Es decir, es que España está casi, vamos a decir, enormemente vigilada por el BCE y tiene una deuda que no le permite. Entonces, lo que puede hacer es políticas sociales porque eso sí se lo permiten, pero tiene una deuda como para no presentar una bajada grande de impuestos. Y lo sabe Feijóo, que el primer día que habló, perdóname, dijo que habrá que trabajar con Bruselas. El sistema fiscal español es una barbaridad. Nos vamos a ir a publicidad, pero antes permítanme que les recuerde que Tejoneras es el vino de pago más premiado en Madrid, elaborado en la finca Tejoneras, con un marketing o con un ranking de marketing de 72 premios internacionales en los concursos de más prestigio del mundo, en Francia, Alemania, Bélgica, etcétera. En los últimos 4 meses tan solo han ganado 17 nuevas medallas con sus 3 vinos. A 800 metros de altitud en la Sierra de Gredos tiene una de las viñas con más solera de la región, con un suelo excepcional de pizarra y granito. Muy apreciados sus vinos en la corte gracias a una dama de la reina Victoria Eugenia, que fue propietaria del viñedo. ¿Qué uvas? Pues garnachas centenarias junto con las variedades más nobles del mundo, Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot, etcétera. Todo eso les permite hacer unos vinos únicos. Y ahora viene la oferta. Nuevo pack Tejoneras. Tenemos una nueva oferta de bodegas Tejoneras para los espectadores del Gato al Agua. Una botella de vino 750 Gran Reserva, 2 botellas de vino Tejoneras Reserva, 9 botellas de vino Lagraz Crianza y 2 copas serigrafiadas Tejoneras. Son 12 botellas del mejor vino de Madrid por solo 99 euros. Están comprando con un 30% de descuento. IVA y el gasto de los envíos, incluidos si se trata de la península. 5 euros del precio total del pack de vino Tejoneras se van a destinar a los refugiados de Ucrania a través de la Fundación Madrina, que ha organizado varios convoyes de ayuda humanitaria rescatando a 250 niños y madres gestantes de Ucrania. Y ahora están realizando una campaña de ayudas destinadas a proveer de material escolar a los niños ucranianos que han llegado a España. Los vinos Tejoneras los puede usted también adquirir a nivel nacional en el Corte Inglés y en la Comunidad de Madrid, en Alcampo, en Carrefour, en Sánchez Romero o en Distribuciones Adán, donde prefieran. Nos vamos a publicidad. Pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta. Hablamos de esas últimas medidas económicas aprobadas por el Gobierno. La rebaja del IVA en algunos productos básicos o ese fin a la bonificación de los 20 céntimos en los carburantes y también ese cheque de 200 euros a las familias vulnerables. Nosotros queremos contarles cómo lo están viviendo los españoles y si efectivamente notan esa rebaja a la hora de ir al supermercado o qué les parece, si realmente están notando en sus bolsillos ese fin del descuento de los 20 céntimos del Gobierno. Lo han quitado y me parece pues mal, muy mal, claro. Pues desastroso, pero ¿qué vamos a esperar de esta gente? Es malo, por no decir otra cosa. Bueno, sí que he echado y he notado que no están los 20 céntimos y bueno, me parece una medida que tarde o temprano iban a tener que quitar. Todo el mundo está quejándose que están muy caros los carburantes, pero no es cuestión de los 20 céntimos, es cuestión del precio de los carburantes. Y quitar 20 céntimos, lo que hay que bajar es los impuestos de los carburantes. Pues sí, claro, lo he notado, pero bueno, es que no creo en este gobierno y creo que lo hacen todo fatal y no me sorprende estas incoherencias que están haciendo con todo, no solamente con esto. Es una pena porque venía muy bien que la mantuvieran, pero... Sí, justo antes de que se acabase el descuento, pero vamos, ya está subiendo la gasolina otra vez, pues con lo cual dentro de poco estaremos otra vez igual. Pueden estar fastidiando bastante todo lo que son las subidas de precios generalizadas, entre ellas lo que es la gasolina. A mí lo que me parece es que no todo el mundo es igual,
Entonces, que la quiten en general, pero que la dejen para las personas que tienen, pues qué sé yo, profesionales del volante, por decirlo de alguna manera, me parece que todo tendría que ser, y para el común no, y para el común que bajaran el IVA. Prefería que lo hubiesen dejado, pero hasta cierto punto lo entiendo. Aunque sí, lo que sí que podrían hacer es bonificar el IVA, que eso sí que está en su mano y son ingresos que van directos al Estado. Ahí sí que podría tener una rebaja a los ciudadanos, una rebaja sustancial, ya que de hecho el Estado está recaudando con la inflación, está recaudando muchísimo más IVA por otras partidas y sí que podrían tener la deferencia de hacer esa rebaja y por supuesto para los profesionales, claro. Bueno, una medida poco sabia, porque anda que no reparten pegatinas cuando les conviene. Pues repartan pegatinas, veamos quiénes son autónomos, quiénes dependen del coche para ir a trabajar, pónganlas de diferentes colores. Lo han hecho antes, háganlo seriamente, hombre. Que no debe ser universal la rebaja, me parece bien, me parece bien. Que dependa de la potencia del vehículo, que dependa del uso del vehículo, que dependa de cosas sensatas y estables, no que se tenga que renovar el 30 y conozcamos el 30 por la mañana que va a pasar el día 1. Luis Uñet. Bueno, ellos decidieron bajar 20 céntimos en vez de bajar la fiscalidad, ¿no? En mi opinión hay un fenómeno psicológico, ¿no? Que es yo retirar a 20 céntimos que he bonificado magnánimamente, y es más fácil para el gobierno que decir vuelvo a subir los impuestos, ¿no? Entonces, pero dicho esto, en mi opinión, han decidido quitarlo ahora que, bueno, primero por el impacto fiscal que tiene, ¿no? en su recaudación, pero por otro lado por la inflación. Es decir, ahora que la inflación parece que va más contenida, pues ahora ya sí, ahora ya os quito los 20 céntimos, porque antes me interesaba que el combustible, ¿no? al ser analizado en la inflación, esto no apareciera como más bajo para decir, mirad cómo estoy conteniendo la inflación. Pero básicamente hay un problema pues, de fiscalidad, ¿no? Es decir, bueno, pues yo tengo que recaudar esto y mucho más porque tengo una deuda, ¿no? Como hemos hablado anteriormente, ingente, y entonces voy a encontrar cualquier hueco para que... Enrique. Sí, yo estoy de acuerdo con don Luis. Hay una... bajar la recaudación en España aterra a todos. Y desgraciadamente, y ya lo comprobó también Rajoy cuando llegó al poder en aquella vez, que pretendía bajar impuestos hasta que se encontró con las cuentas. Pero yo creo que aquí lo que había que financiar las otras medidas, ¿no? El 4% de reducción del IVA y todas estas cosas. Y lo que han hecho pues es quitar esa otra reducción para que a ver si más o menos a nivel de recaudación la cosa sigue igual, lo cual supone un trasvase, si se quiere, del sacrificio, porque todos vamos a tener que afrontar sacrificio un poco de la clase media, para financiar algo que va más bien dirigido a los más necesitados, a la clase más baja. Se puede entender así. Bueno, en fin, quiero decir, política económica, pues cada uno puede tener la suya. A mí no me parece tan mal. El problema grave, absolutamente grave, es que los mayores consumidores de gasolina no son la clase baja, pero la clase media-baja sí en las zonas urbanas, porque necesitan el coche por mucho Madrid Central y tal que haya, ¿no? Entonces, han salvado algunos colectivos, pero probablemente no todos, y no teniendo en cuenta su capacidad de renta y el tipo de trabajo que tienen, que es lo más importante. Por cierto, que los beneficiados van a recibir el dinero 2 meses después de haberlo pagado en la gasolinera. Eso tampoco parece justo. Y de lo que se trataba era de devolver lo que la inflación ha llevado a Hacienda de más. Es así de sencillo, don Antonio. Yo creo que en materia de política económica a mí lo que me preocupa son dos cosas. En primer lugar, que el Gobierno improvisa constantemente, como lo hace en otros ámbitos,
Y en segundo lugar, que no hay una coherencia interna entre la política económica que está desarrollando el gobierno, más allá de que hay un denominador común que es gasto público, gasto público, gasto público, lo que estábamos diciendo anteriormente. Y en ese sentido, yo sí que aquí discrepo con Enrique, sin que sirva de precedente, Enrique. Por favor. Yo creo que es coherente el que haya una reducción del gasto público que te permita reducir impuestos. Es decir, ahora mismo yo creo que hay en España determinadas partidas presupuestarias, y eso se puede ver en los presupuestos generales del Estado, que es donde realmente se ve la política que está haciendo un gobierno, y tú te miras los presupuestos generales del Estado y se te ponen los pelos como escarpias viendo algunas de las partidas presupuestarias a las que se destina el dinero público. Por lo tanto, si tú haces una reducción drástica del dinero público para cosas que son superfluas y para un montón de cuestiones que hay que reducir en este país, sí que tienes margen para reducir impuestos. Por otra parte, otra cuestión y otra medida importante que hay que hacer es repensar nuestro modelo fiscal, porque me parece que el modelo fiscal que tenemos en España es una auténtica barbaridad. Pero lo que decía, en materia económica, desgraciadamente tenemos unas medidas que se improvisan, que se hacen mal, que tienen que rectificar, probablemente tengan que rectificar lo de las medidas estas de la bajada del IVA al 0%, que no han metido ni el pescado ni la carne. Entonces el gobierno, como va improvisando, tiene que ir rectificando y enmendándose a sí mismo cada 2 por 3. Medidas tramposas, ¿eh? Rebajamos lo barato, no tocamos lo caro. Claro. Entonces, que eres feliz, por ejemplo, el detergente, que debe ser que es de lujo, o el jabón o todo eso, eso sí tiene el 21% y lo sigue teniendo. Eso no lo hemos tocado. Pero bueno, lo de los 20 céntimos fue una chapuza en su momento, el bajarlo, porque todo el mundo dijo, todos los que sabéis de economía, dijisteis, en vez de esto habría que haber bajado el IVA, que no requería modificar todo ni crear un tinglao en el que yo cobro, pero luego pago, pero no sé qué, que al final ha costado bastante más que los 20 céntimos por litro, evidentemente, no os lo van a contar, y ahora devolverlo otra vez, pues sigue siendo otra tontería, y como muy bien ha apuntado Xavier, pues si ya nos ponemos a hacer esto de los coches, ¿por qué no lo hacemos bien? O sea, ¿por qué no hacemos que las multas, por ejemplo, tengan que ver también con qué coche tienes? Porque claro, no es lo mismo que a mí me pongan 90 euros de multa por pasarme media hora con el papelito aquí, a que se lo pongan a un señor que tiene un Bentley o un coche carísimo. O varios. O varios coches. O varios, sí. Entonces, bueno, los 20 céntimos igual. No podemos dejar pasar el tema. Resulta que la política de acercamiento de los etarras al País Vasco, ya no digo de ponerles en libertad, que también está cumplida prácticamente por encima del 95%. Resulta que la Audiencia Nacional va a estudiar ahora la semilibertad de otros 15 presos de la banda terrorista ETA, muchos de ellos además con delitos de sangre. Y esto es así por una nueva doctrina del Tribunal Supremo del pasado mes de diciembre, en el que fijó que los recursos impulsados contra el Ministerio Público contra las excarcelaciones tendrían efectos suspensivos si se trata, insiste, en supuestos como los de terrorismo. Precisamente la concesión de beneficios penitenciarios son el nuevo objetivo que se marcan los colectivos afines a los presos etarras. De hecho, desde que el Gobierno vasco asumiera las competencias penitenciarias ya en octubre de 2021, el Ejecutivo de Íñigo Urkullu ha concedido hasta 32 terceros grados. Los familiares de los presos de ETA dan por sentado ahora que 2023 va a ser el año en el que llegue por fin lo que denominan como la política de alejamiento. En la actualidad, el 92% de los etarras cumplen condena en cárceles ubicadas en País Vasco y también en Navarra. En concreto, 154 están en la Comunidad Vasca, 12 en la Comunidad Navarra y solo 14 quedan en otras comunidades autónomas. Y la previsión es que el ministro Grande Marlaska culmine con la política de acercamiento como tarde en el mes de marzo de este próximo año. Hay que ver, don Antonio, con la buena trayectoria de Marlaska cuando era juez, lo malo que ha sido como ministro. Bueno, yo pienso, me acuerdo de las declaraciones del señor Bolaños afeándole a los miembros del Consejo General del Poder Judicial la semana pasada que cómo iban a ser recordados por su paso por el tribunal y a los magistrados del Tribunal Constitucional. Yo creo que la oración hay que volverla por pasiva y hay que decir que cómo van a pasar a la historia los miembros de este gabinete y de este gobierno, y muy especialmente el señor Bolaños y el señor Marlaska. Bueno, el señor Marlaska en este momento es el ministro peor valorado del gobierno.
en las últimas encuestas que se ha hecho del Gobierno, es el peor ministro valorado del Gobierno. Yo creo que el señor Marlaska está teniendo una ejecutoria en el Gobierno que le va a hacer difícil incluso hasta su reincorporación al ámbito judicial. Se reincorporará, pero yo creo que está dejando a la altura del betún a la carrera judicial por las medidas que está tomando. Realmente es un ministro que está adoptando una serie de medidas muy contrarias a lo que cabía esperar de una persona que tenía esa trayectoria profesional y que en un momento determinado tuvo un cierto prestigio. Por cierto, también estuvo y formó parte del Consejo General del Poder Judicial como vocal. A mí esto sencillamente me parece que es una cesión más al independentismo, y que el apoyo de los partidos independentistas a este gobierno pues tiene estas consecuencias, y esto es lo que se denominó el gobierno Frankenstein, que estamos padeciendo a lo largo de los últimos 4 años. Ahora, ándese con cuidado, Marlaska, porque Sánchez es de los que cierra carpetas. Le pasó a Bueno, ya Ábalos, le quiso cerrar, le pasó a pero algunos no encontró otros, sustituto. Y en el momento en que se llegue a 100, tic-tac, tic-tac. En la próxima remodelación le va el cuello a Marlaska, me parece a mí, también a Bolaños. A Bolaños, en fin... Pero es inmoral. Natura non dat solmática. Es inmoral, es inmoral. Lo dejamos aquí por esta noche. Mañana aquí puntuales a las 8 y con los presentes de Reyes en la cabeza de todos. Y mañana tenemos una cita a las 8:40, 9 menos 20, con ese funeral en directo de Benedicto XVI. No se lo pierdan. Mañana les esperamos aquí a las 8.